Exacto. Bueno, muy bien, buenos días, bienvenidos a todos. Primero que nada, agradecerles por venir acá. ¿Qué día de febrero es? 24. Bueno, estar acá en febrero, voy a hacer mil cosas que me pueden ocurrir. Venir acá a escuchar un rato de física, hablar y conversar un rato de todos. La charla que vamos a dar, como dice el tema, es sobre energía. Vamos a contarles un poco cosas con las que estuvimos trabajando, que estuvimos leyendo con Daniel en los últimos años. La primera cosa que queremos hacer es, la charla la van a grabar, la estamos grabando básicamente. Han pedido algunos compañeros que no pueden asistir, pero la idea es que esto sea tipo taller, que podamos conversar, intercambiar ideas y para que la gente no se deriva. Cuando tengamos discusiones vamos a parar la cámara, entonces así, no, porque se escucha mi voz ahí, no sé qué, que no sé cuánto, después, no sé, alguien dice una cosa, alguien dice otra, se complica, no queremos tener problema. Así que la idea es, vamos a grabar, cuando vamos a hacer alguna discusión, la paramos y después seguimos, ¿está? Esa es como la primera cosa. La siguiente cosa es que queremos agradecer a la AFU que nos ayudó con la organización, nos dio una mano, y a la inspección de física, que también fue parte de la organización, con quien comenzamos a realizar estas charlas. Está Silvia acá, que ¿cómo es el cargo de Profesor de apoyo. profesor de apoyo de la inspección? Bueno, pasa mucho. Así que bueno, sin más, vamos a arrancar. Lo que les pido es que se animen a hacer preguntas, a decir lo que se les ocurra. Bueno, no técnicamente lo que les ocurra, porque está grabando y puede quedar muy feo y puede ser peligroso, pero sí. No sabemos editar. No sabemos editar, pero sí que se animen a preguntar, a hablar, contar, etcétera, etcétera. Ahora vamos a arrancar haciéndoles un pequeño recorrido de 4 o 5 minutos sobre cuál fue la sucesión de los hechos que hicieron que terminamos estando acá en las tablas. Y después vamos a tener varios bloques de 20 minutos más o menos, y cada bloque de 20 minutos después vamos a seguir ideas para hacer equipos, discutir, etcétera, etcétera. Esa va a ser más o menos la dinámica. Y a mitad de la mañana vamos a hacer un corte. Silvia, muy gentilmente se puso a darnos un café y un poquito de naranja para todos, así que vamos a estar esperando. Paso con la comida. Así que bueno, la primera cosa que le queremos contar, justo Ismael, que estaba acá, que alguno lo vio, así se fue. Escribí un artículo para la revista de la Asociación de Profesores de Física. Estoy disculpo que estoy hablando rápido. Por suerte no repite la gente, así que puedo repetir los chistes, pero básicamente, la gente que me conoce y que tiene mi número de celular, le mando un audio y tiene que escucharlo en uno corto, porque si escucha con 1,5 se le explota la cabeza. ¿Verdad? Y si a eso le sumamos de que hace 2 meses que estoy sin dar clase, este es el momento del año en el cual tengo mayor cantidad de palabras por minuto. ¿Está? Por romper el récord. En octubre, cuando terminan las clases, casi hablo como a ritmo normal, pero estamos bastante lejos. Así que me corta cualquier cosa. Les decía, bueno, el puntapié para nosotros fue el artículo este que publicó Ismael en el año 2011, en la revista de la AFU, que se lo recomendamos que lo lean, y básicamente habla de algunas cuestiones que vamos a conversar nosotros, entre ellas en particular cuestiones vinculadas con el trabajo de la fuerza de pensamiento. Cuando lo leímos con Daniel nos impactó mucho el trabajo de Ismael, y básicamente nos dimos cuenta que ¿quién era el que decía? Sócrates. Solo sé que no sé nada. Bueno, en realidad dicen que la frase correcta era: si ustedes son los que me juzgan, solo sé que no sé nada. Pero bueno. ¿Qué nos pasó? Nos dimos cuenta que había un montón de cosas que creíamos que entendíamos, que no entendíamos, y que hacíamos agua. Hacíamos agua. Dale, pasá. Hacíamos agua con un montón de cosas. Entonces, desde ahí, desde este puntapié, arrancamos a estudiar. Nos empezamos a jornar, a leer varias investigaciones sobre el tema de energía. Y empezamos a encontrar varias cosas interesantes. La primera es que hay como un artículo que es clave del año 1984, publicado por Sherwood y Gardner, que es el primer trabajo que aparece en la literatura a nivel internacional, donde se denuncia y se presentan problemas que hay con el enfoque de la ciencia de energía y con el trabajo de los humanos. Desde este trabajo en particular del 84, estamos hablando de 30 años, a la fecha se un montón de artículos científicos. Lamentablemente, en su gran pasado, lamentablemente, que su anterior fue lamentablemente, Leonardo Machín, que pasa, Leonardo. Acá. Ahí, en el primer lugar. Es un placer. Ahí adelante, por favor. Después te vamos a conseguir un compañero de mesa. Gracias, vos.
Les decía, después del corte del profesor Leonardo Machín, les decía que... Por suerte estamos grabando, Leonardo. No, si me imagino que eso fue sutil. Sí, claro. Le decía, sucedieron un montón de artículos científicos en el área, pero vamos a mencionar algunos. Uno muy importante del año 99 de Aros. Y después hay una serie de artículos de inglés muy malo, no sé cómo se pronuncia, pero es Shewitt, como lo decimos con Daniel acá, nuestro inglés bruto, que publicó una serie de artículos que son la base para muchas modificaciones que se hicieron en la mayoría de artículos por los cuales aprendimos física, muchos más sobre la fecha, más sobre estos días, el año 2019, salió una serie de artículos de un número especial de la revista que se llama American Journal of Physics, que es una de las revistas de la enseñanza de la física más importantes a nivel mundial. Sacó un número entero para hablar sobre el tema de la enseñanza de la energía, lo que demuestra el interés que hay en la comunidad de abordar este tema y discutir un montón de cosas que vamos a conversar con ustedes. Lamentablemente, como les decía, la mayoría de las cosas están en inglés. Con Daniel hicimos un esfuerzo y 6 artículos los hicimos en una traducción más o menos, pero hicimos una traducción en español. Entonces, le vamos a acercar al final de la charla, vamos a compartir una carpeta con todos esos artículos que hemos hecho en español. Y algunos otros trabajos, algunos otros materiales que tenemos, pero la idea es que no estén preocupados por contar cosas, ni nada que se les parezca, sino que aprovechar para conversar, discutir y bueno, tratar de discutir y las cosas que conocemos con ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que nos terminó de motivar? Y ya arranca, ya le doy paso a Daniel. En el año 2018 nos animamos con Daniel a empezar a cambiar la forma de enseñar el tema de energía en el curso de Física 1 del IPA. ¿Qué fue lo que encontramos cuando empezamos a verificar esas clases? Y mientras estábamos haciendo investigaciones de literatura, que los libros en los cuales aprendimos nosotros, bueno, principalmente nosotros, no en esta edición, sino en la Rafik, que es la modalidad anterior, que es un azul. A partir de la edición de Rafik del año 2002, la quinta edición del Tipler del 2005 y la sexta edición del Servo del 2005, o sea, vienen estos años. Desde esos años, estos que son los 3 de los libros más importantes a nivel mundial de física general que se utilizan, esos libros empezaron a cambiar notablemente la forma de enseñar energía de una forma completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Entonces, lo que le vamos a contar ahora es un proceso de modulación que tiene muchos años, pero que a nivel internacional ya se ha dado al punto tal de que ya se ha incorporado en la mayoría de los textos más importantes. Así que bueno, les cuento un poquito cuál es el recorrido del charla. Vamos a hablar un poquito sobre inconsistencias con la delimitación del sistema, después inconsistencias con la definición del trabajo y algunas limitaciones del sistema del trabajo que se significa. Inconsistencias con el lenguaje, esto va a ser una cosa medio transversal. Vamos a hablar sobre el enfoque global de energía y al final los temas van a estar pensando en paralelo, uno siempre está pensando otras cosas. Vamos a ver cómo todas las cosas que vamos a conversar, cómo se baten, se revuelven y se pueden usar para un curso de secundario. En particular en esta charla, vamos a estar pensando en cursos de quinto año, pero estamos preparando con Daniel algo para pensarlo para poder participar en alguno. ¿Qué otra cosa así para que tenga presente? Hay un libro que hicimos la traducción del capítulo 0 sobre energía, que el libro está en inglés, que está pensado para la enseñanza secundaria y que aborda todo el tema que vamos a conversar, o sea, en el orden más o menos parecido en el orden en el cual vamos a tomar los temas y las cosas que vamos a tratar. Está en el libro de texto para la enseñanza secundaria. Ese libro está en inglés, este lo que hicimos fue la traducción del capítulo al español y ese capítulo también se lo vamos a sacar a ustedes para que lo tengan en Zoom para después lo puedan estar tranquilos, discutir, tengan como una base si les interesa después replanificar los cursos en base a eso. ¿Está? ¿Qué realizan? ¿Le doy paso? Sí, sí. Ah, yo no me presenté ni te presenté. Qué ordinario. Él es el profesor Daniel Latino, venga Daniel. Bueno, él es el profesor Daniel Latino, es el profesor López Suárez. Más o menos nos conocemos todos en la mayoría, así que bueno. Bienvenido. Gracias, Ana. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a empezar con la parte, digamos, más yendo al grano, con algunas cosas muy básicas, pero después, a lo largo de la charla, ojalá nos convenzamos de que esas cosas básicas son importantes. Y antes de ir a la propuesta, digamos, al cerro de la propuesta sobre este nuevo enfoque sobre el tema de la energía, una de las cosas que nos parecía era recordar
un enfoque clásico de tratamiento de la energía en un curso de mecánica, básicamente, ¿no? Entonces yo empezaba a pensar cómo yo enfocaba estas cosas en mis cursos de quinto, cuando yo tenía cursos de quinto a cargo, y antes de tener esta mirada nueva, empezar esta revisión, ¿no? Y básicamente, y capaz que algunos de ustedes seguramente coinciden con la idea general del enfoque, ¿no? El planteo original era básicamente integrar el espacio de la segunda ley de Newton para una partícula, ¿no? Y de allí obtener el teorema del trabajo de energía cinética como primer mojón, ¿no? Y en una segunda instancia, después de discutir, digamos, sobre fuerzas conservativas y no conservativas, y en qué casos es útil o conveniente definir energías potenciales, como que reescribir esa igualdad de manera tal de expresarlo en términos de, digamos, el trabajo de las fuerzas no conservativas y eventualmente la variación de energía mixta. Creo que es un planteo clásico. Álvaro decía que había estudiado en la versión anterior, en la edición anterior de este libro. Bueno, yo estudié en la anterior, no soy un poquito más viejo. ¿Era que salió en la editora de Terra? Más o menos, sí, más o menos, sí. Cuando el remix tenía la tapadura, ¿viste? Cuando el remix tenía la bueno. No, pero quiero decir, creo que era es una estructura clásica. Y una de las cosas que vamos a intentar en esta charla es preguntarnos y contestarnos, en algún caso más claramente quizás que en otros, digamos, qué cosas pueden ser inconsistentes en este planteo y en realidad en esto como forma general de ver el tema de la energía. ¿Por qué son importantes, digamos, pensar en las inconsistencias? Bueno, porque pueden mellar, digamos, el entendimiento conceptual de los estudiantes. Por ejemplo, el hecho de tener, en principio, dos ecuaciones o más, porque cuando uno llegaba, yo en algunos de los liceos en los que trabajé, nos poníamos como objetivo tratar el tema termodinámico, aunque sea un poquito al final. ¿Ah? Y tratar el tema termodinámica era básicamente ver la idea general del primer principio de la termodinámica. ¿Ah? Entonces, además de las cosas que planteamos en la mecánica, al final del curso aparecía todavía una expresión nueva que tenía que ver con la energía. Y aparentemente, el tener muchas, o no sé si muchas, pero varias ecuaciones que establecen vínculos entre energías, eso no favorece el entendimiento conceptual de los estudiantes. ¿Tá? Por eso, uno de los pilares de esta nueva versión es tener una única afirmación que diga cosas sobre la energía y la conservación de energía de un sistema, aparece la palabra sistema como un concepto importante, y después de ella, deducir, por ejemplo, lo que pasa cuando se puede modelar al sistema que estoy estudiando como una sola partícula, ¿tá? O lo que ocurre cuando tengo un sistema con ciertas características en el que solo están presentes fuerzas conservativas, ¿tá? O incluso el primer principio de la termodinámica, que pasa sobre un sistema en donde yo puedo identificar transferencias de forma de energía, con su ambiente, de forma de trabajo, de forma de calor. O cosas más genéricas que apuntan más a, apuntan más a estudiar situaciones de la vida cotidiana que permitan acercar esta idea a las personas con las que nosotros trabajamos en nuestro... Bueno. Entonces, el punto de partida es un conjunto de definiciones básicas que no por tales dejan de ser importantes. Ustedes van a ver, Álvaro les va a creo que quizás de las cosas más puntiagudas que vamos a mencionar acá, tienen que ver con que la forma en la cual uno define el sistema en ciertas situaciones físicas puede simplificar o complicar mucho la solución de un problema. Entonces, estas definiciones son básicas, pero permiten ayudar, favorecer la solución de los problemas que les planteamos a los estudiantes. ¿Cuál es la estructura? Bueno, la estructura es, yo elijo una porción del universo, conjunto de objetos del universo, y digo, bueno, esto es
parte de lo que llamamos mi sistema. Ese sistema tiene un límite que lo separa del entorno, el conjunto de cosas que pueden, en principio, interactuar, para pensar en términos mecánicos, con las partes del sistema, o en este contexto, digamos, en el contexto de la energía, pueden intercambiar energía. Nosotros vamos a usar la palabra, acá ya empezamos a hablar un poquito de lo que decía Álvaro más temprano, uno de los fascículos que escribió el señor Siewert, se publicaron en el 2008, dedicó un fascículo completo al tema del lenguaje, y particularmente el argumento es que el correcto uso, el adecuado uso del lenguaje por parte de los profesores es relevante porque las personas emulan, los estudiantes emulan el lenguaje de los profesores. Entonces, nosotros podemos ser una especie de buen puente, mejor o peor puente, en términos de comprensión de los conceptos de energía en función de qué tan adecuadamente usemos el lenguaje. ¿Está? Entonces, vamos a usar la palabra transferencia para, digamos, identificar y cuantificar los intercambios de energía entre el sistema y su ambiente. En este caso, que es esta es una imagen robada de Rennie, se representa una situación propia de la mecánica, en donde la única forma de transferencia de energía entre el sistema y su ambiente es el trabajo. ¿Está? Bueno, y además, el sistema se puede caracterizar desde el punto de vista energético porque la energía se puede almacenar en diferentes formas, ¿está? Que son, digamos, en principio cinética, potencial, forma, ¿no? Cinética y todas las formas de cinética macroscópica que, ¿no? Si tengo una situación, un cuerpo rígido rotando y trasladándose, tengo que considerar, ¿no? Todas esas cosas. Y además la energía interna que en principio incluye esa energía asociada al movimiento aleatorio de las moléculas, las partículas que caracterizan la parte del sistema que estoy considerando. Pueden haber, digamos, como ustedes saben, en los problemas que estudiamos, pueden haber, usamos la palabra transformación, ¿sí? Para decir que, bueno, hubo una disminución de energía cinética, el aumento de la potencial, la situación particular, distinguiendo de la palabra transferencia para lo que decíamos recién, y es el intercambio o la energía que cruza la frontera del sistema. ¿Está? La palabra transformación, para hablar de los cambios en la energía almacenada del sistema, en cambios eventualmente entre esas formas de almacenamiento, y la palabra transferencia para referirnos a la energía que eventualmente atraviesa la frontera del sistema, intercambiando con otros. Bueno, como decía, este esquema es un esquema, digamos, que en principio aplica a la mecánica, porque acepta una única forma de transferencia, pero esta es una imagen un poco más completa, que está robada del libro de Serwin Sewell, en donde... Para que no nos está filmando. Tenemos autorización expresa. Sí. Bueno, está bien. Álvaro le pidió autorización expresa. Lo que no sabemos es básicamente cuál fue la respuesta, pero la autorización fue enviada. Bueno, básicamente el esquema es el mismo, salvo que esta situación habilita, digamos, propone un conjunto de formas de transferir energía entre el sistema y el ambiente que van más allá de lo que pasa en el campo de la mecánica. ¿Está? Incluye, bueno, la transferencia de energía en forma de trabajo, la transferencia de energía en forma de calor, pero también la posibilidad de que haya el egreso de energía en forma de onda mecánica, variación electromagnética, transmisión eléctrica, transferencia de materia. ¿Está? Formas de transferencia que uno debería considerar, por ejemplo, yo creo que uno de los pilares del planteo tiene que ver con que se puedan estudiar situaciones, tanto la enseñanza en la física, digamos así, situaciones que sean cotidianas para las personas
Porque uno de los argumentos para este planteo es que el planteo clásico, digamos así, no habilita que las personas puedan contestar preguntas cotidianas sobre las transferencias y transformaciones de energía. ¿Ah? Aparece allí en los artículos ejemplos, como, no sé, si a usted le pregunta, por ejemplo, usted estudiante le pregunta cómo son o cuáles son las transferencias de energía entre dos instantes de tiempo dado, cuando usted, yo que sé, tiene el equipo de audio apagado y lo enciende, después de estar encendido un cierto tiempo, ¿no? ¿Ah? Entonces, el planteo clásico nuestro no permite explicar... Cuando una persona salta, cuando una persona corre, cuando se amaca. Exactamente. O sea, cosas cotidianas, el planteo que se origina en la mecánica, lo que hay que hacer es ir como agregándole cosas, digamos así, para ir explicando cosas que son completamente cotidianas. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, este planteo permite explicar, acercar a cosas cotidianas esa idea tan importante que es la conservación de la energía, ¿verdad? Que es un centro de la función. Bueno, capaz que dejamos plantear la pregunta y cortamos. Sí, ¿no? sí, la idea. Porque la pregunta es, bueno, a partir de estos conceptos que proponemos, que son un poco la estructura básica de pensamiento, que son la energía puede almacenarse en diferentes formas en un sistema, la energía puede transformarse de esas formas dentro del sistema, la energía puede transferirse a través de la frontera del sistema con el ambiente, podría ser que no, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo se puede formular en una expresión matemática esa idea de la que creo que estamos todos convencidos, y es que la energía se conserva, ¿no? ¿Cómo se puede formalizar? Eso que le podemos llamar, la literatura se le llama de diferentes maneras, ¿tá? Pero básicamente es el principio de conservación de la energía, no la energía. ¿Cómo hago para escribir en una ecuación el principio de conservación de la energía? Pauso. ¿Qué decías antes de que llegara Marcelo Bacheta tarde? Bueno, lo primero que decía, en realidad prefiero contarte lo que decía después, de que le dimos la bienvenida a Marcelo Bacheta, que llegó tarde, a pesar de que declaró que estaba afuera y nadie lo vio estar afuera. Pero bueno, ¿hay una cosa para decir, Bacheta? Estaba esperando que se acomodara. Que no se acomodara. Perfecto. Bueno, entonces, la respuesta a la pregunta ¿cómo se puede escribir, formalizar el principio de conservación de la energía? ¿Tá? Tiene un aspecto como muy, digamos, parece como que no le pega a nadie, digamos, ¿no? Pero básicamente, fíjense que dice un poco lo que acabamos de conversar entre todos, es que de un lado del signo de igual, lo que hay es una suma de formas de transferir energía entre el sistema y su ambiente. ¿Tá? Esas formas son un conjunto. Esta es una imagen tomada con autorización del libro de Servo y Shewell, ¿tá? Y de alguna manera muestra ejemplos de las formas de transferencia que para este autor cierran, conforman un conjunto completo, ¿tá? Y del otro lado del signo de igual está el cambio en la energía del sistema, ¿tá? Ahora esa es la versión compacta, digamos, del principio, que ahora vamos a ver un poco desarrollada, pero ya hemos hablado un poquito de cómo se desarrolla entonces cada uno de los miembros de esa igualdad. ¿Tá? Bueno, para hacer énfasis en esa distinción que se basa en que una de las primeras cosas, si no la primera que uno tiene que hacer cuando va a resolver un problema con este enfoque, es decir, ¿cómo voy a definir el sistema? ¿Tá? Porque solo cuando yo tengo claro qué está dentro y qué está afuera, puedo distinguir entre transferencias y transformación. ¿Tá? Bueno, y en este caso, vuelto a pensar esa idea general para la mecánica, ¿tá? En donde en mecánica, en principio, al menos en una mirada que puede ser incluso media pueril, que la única forma de transferir energía es mediante trabajo, ¿tá? Asociado a fuerzas. Entonces, la primera distinción que hace, la primera, ya es la cuestión jerárquica acá, ¿tá? Es distinguir entre fuerzas externas, ¿tá?
que tienen asociado un trabajo externo, ¿tá? Y fuerzas internas al sistema que tienen asociado, que se les puede asociar un trabajo interno, ¿tá? Y que se las puede separar, distinguir entre fuerzas que son conservativas, con las que se puede asociar el potencial, y fuerzas no conservativas que se le puede asociar ese mecanismo, digamos así, se puede asociar a un cambio en la energía. Este esquema está tomado de este autor, literalmente, y se puede asociar a ese mecanismo de donde las fuerzas no conservativas están presentes y trabajan, digamos así, al cambio en la energía térmica, dicen. Ayer tuvimos, en el martes, tuvimos un bonito intercambio con los colegas, porque capaz que el término energía térmica no es del todo adecuado, pero está tomado de ese factor. Pero el esquema es ese, básicamente, y van a ver que ese esquema tiene su importancia porque nos va a permitir identificar algunas cosas que hacemos habitualmente o hacíamos habitualmente que creemos que son lo que tienen las negociaciones. Entonces, a las fuerzas internas se las asociamos, o sea, a las cosas que pueden ser definidas como trabajos internos, no los trabajos que cuantifican transferencia de energía con el ambiente. Se las pueden asociar con las transformaciones de energía en el interior del sistema y las externas con las transferencias. Bueno. Una cosa, Daniel. Sí. Esta descripción que él hace se parece muchísimo a lo que hacemos con la conservación de la cantidad de movimiento, que separamos, delimitamos un sistema y en realidad las fuerzas externas son las que le meten cantidad de movimiento al sistema, mientras que las fuerzas internas son las que producen los intercambios de la cantidad de movimiento dentro del sistema. Imagínense que tienen un par de pelotitas que chocan y se usan el sistema. Las fuerzas que se ejercen entre sí las pelotitas son fuerzas internas y esas producen los intercambios de cantidad de movimiento entre un objeto y el otro. Y si vos tenés, no sé, un taco de billar que le golpea una de las bolas y está fuera del sistema, es la fuerza externa que le mete cantidad de movimiento al sistema para aumentarlo. O sea, hay una estructura que vamos a ir viendo a lo largo de la charla que es muy similar y que se puede asociar también a otros principios de conservación, como podría ser la cantidad de movimiento molar, que no es el caso. Ahí está. O sea, el enfoque sistémico que vamos medio que a plantear al final, se puede, y eso creo que también favorece el entendimiento conceptual de los estudiantes, se puede plantear no solamente cuando uno habla de energía, sino cuando uno habla también de otros contenidos como la cantidad de movimiento lineal, la cantidad de movimiento. Bien. Bueno. Che, Daniel, capaz que, no sé, por acá me parece que quedó en la diapositiva en la que estaba la anterior a esta. Estoy complicando, pero... Porque me parece que capaz que yo no sé si todos lo llegan a leer. ¿La forma de transferencia? Sí. Bueno. La comentamos brevemente. Una mano que empuja un libro es el ejemplo que ponen los autores para ejemplificar la forma de transferencia que llamamos trabajo. La energía que sale de la radio de la bocina en forma de sonido, una forma de transferencia en forma de onda mecánica, digamos así. La energía, acá tenemos una tacita de café, que el café está a diferente temperatura que el aire de su entorno, así que así hay, no quiere decir que sea la única forma de transferencia, pero que probablemente sea la privilegiada en forma de calor. Aquí tenemos una lamparita en donde al menos hay radiación electromagnética, ¿no?, saliendo de la lamparita. Eso no quiere decir que no haya, por ejemplo, energía ingresando, ¿no?, en forma de transmisión eléctrica a la lamparita, porque para que esté encendida, ¿no? Pero digo, quiero decir, básicamente lo que quiere destacar es eso. Una de las cosas que dice Jewett en uno de sus artículos es que si uno intenta explicar lo que pasa, por ejemplo, con el filamento de una lamparita, la lamparita del filamento ya está quedando en desuso, pero digamos, es algo para cuestiones estéticas, ¿no?
Pero si uno le pregunta a uno de los estudiantes que está saliendo de secundaria, ¿cómo explica lo que pasa con la energía? No cuantitativamente, ¿no? Porque una de las cosas que puede pasar acá, usted me dice, no, ¿cómo calculo la energía asociada a la onda mecánica que sale ahí? O sea, capaz que está complicado. Pero una de las cosas que vamos a enfatizar es que uno no siempre tiene por qué hacer un enfoque cuantitativo en la resolución de los problemas. Puede hacer un enfoque cualitativo que puede después transformarse en uno cuantitativo o puede quedarse en eso. ¿Tá? Y el que creo que no había comentado es la transferencia de materia como una forma de... Acá está llenando, no sé si se ve de lejos, perdón. Llenando combustible, el tanque de combustible ¿tá? Otra forma de que pueda transferirse energía a un sensor. ¿Tá? Entonces, bueno, acá están, son todas, digamos, capaz que salvo que es un esquema bastante como de libro, ¿no? De profesor de física. Sí. No, con relación a la lámpara, tú Sí. vas a decir algo que no lo dijiste, no sé qué era. La transferencia, tú decías de la electricidad o de la energía eléctrica, Sí. que puede estar incluida en una batería. Sí, claro. Lo que quise decir, que capaz que no fue claro, es que el que menciona la lámpara como ejemplo de que existe transferencia de radiación electromagnética, no quiere decir que sea la única forma de transferencia de energía en esta cuestión, ¿no? Porque para que haya radiación electromagnética, tiene que haber un ingreso de energía al sistema en forma de transmisión eléctrica. No, entendido. Podría ser una batería, entonces estaba dentro del sistema. Bueno, eso ahí empieza el juego. O sea, uno puede, dependiendo de cuál sea el problema, puede decidir que sea más conveniente incluir a la fuente, ¿tá? Y en ese caso la transmisión eléctrica ya no sería una forma de transferencia de energía, sino que sería una transformación de energía en el interior del sistema. ¿Sí? Pero vamos a ver algún ejemplo muy contundente en donde es conveniente, diría yo, muy conveniente, ser cuidadoso en la elección del sistema. ¿Tá? Porque eso puede simplificar mucho la solución de los problemas en algunos casos. Sí. Sí, una consulta. ¿Esos 6 casos que plantea Serway son ejemplos de transferencia de energía o es una lista exhaustiva? Bueno, para él es una lista exhaustiva, es una lista completa. Yo creo que acá hay que ser cuidadoso, creo que es una muy buena pregunta. Hay que ver el contexto. El contexto es, estamos en la física clásica y estamos en un contexto de enseñanza. ¿Tá? O sea, estamos en un contexto de enseñanza de nivel medio o físico introductorio. En esa estructura, yo creo que la cosa funciona bien. ¿Tá? Porque si no, capaz que uno podría decir que capaz que alguna de estas formas podría llegar a decir, bueno, no se están pisando entre ellas, digamos, ¿no? Que creo que capaz que es un poco tu preocupación. O que estén faltando incluso formas de transferencia. Pero yo creo que en ese contexto el planteo es que es completo, ¿tá? Y que las formas son independientes entre sí, obviamente. No estaría pisando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto ya lo pasamos. Vamos medio rapidito porque creo que nos pusimos. Hoy creo que sí estamos un poco atrasados. Y entonces. Los compañeros llegan tarde y nos distorsionan todo. Sí, eso también es verdad. Bueno, pero está bien. Sí, responsabilizar. Eso me da nuestro somos muy uruguayos, de responsabilizar al otro me encantó. Así que lo vemos. Esta no la voy a pasar esta diapositiva porque me parece importante. Que tiene que ver con esa afirmación que está allí, está tomada con la autorización de la última edición que conocemos de Resnick. Y si ustedes la leen, dice, bueno, la energía mecánica total, ahora no está hablando de la energía de un sistema, ¿no? Está hablando de la energía mecánica de un sistema, cinética y potencial, permanece constante en un sistema aislado, en donde solo intervienen fuerzas conservativas. Yo quiero hacer una confesión. Ay. Pero sí, por eso voy a ser cuidadoso. Yo quiero confesar que durante muchos años, la única cosa que yo decía para hablar de la conservación de la energía mecánica, en lugar de la constancia,
era que debían estar presentes solo fuerzas conservativas. Nunca dije que, bueno, porque nunca traté en términos en esta estructura, salvo hasta que veíamos la termodinámica, que para que esto funcione bien, el sistema debe ser aislado. ¿Qué quiere decir que el sistema debe ser aislado? Que no tenga intercambio, transferencia neta de energía con energía. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, porque si uno de los términos, si este término no es cero, entonces yo no puedo afirmar que la energía mecánica permanezca constante. ¿Está? Porque si hay transferencias, digamos, pueden haber variaciones en ese caso. Entonces, bueno, acá tenemos, fíjense ustedes, creo que es la primera vez que escribimos el principio de la energía de manera un poco más desglosada, ¿no? No en la expresión compacta, donde solo explicitamos el término trabajo, ¿tá? Que se hace énfasis en que son trabajos de fuerzas externas, ¿tá? Al sistema. En este lado del signo igual no cuentan los trabajos que yo podría calcular, pero que son como medida de las formas de transformación de energía dentro del sistema, trabajos internos. No lo menciono mucho para no entreverar. El trabajo externo es el trabajo de las fuerzas externas al sistema, ¿tá? Y acá está desplegado el segundo miembro, los cambios en las formas de energía que podemos encontrar en el sistema, ¿tá? Entonces, energía del sistema constante, ¿tá? En el caso de que las fuerzas no conservativas estén presentes o no, entonces allí tenemos, o sea, sería como una forma de plantear lo que habitualmente planteamos como la conservación de la energía mecánica. Dentro de esta nueva estructura implicaría establecer que el sistema primero es aislado, bueno, no sé si primero o después, pero que el sistema es aislado y que además estén presentes solo fuerzas conservativas. ¿Está? En ese caso, la energía mecánica ahora del sistema no cambia, permanece constante. ¿De acuerdo? Bueno. Capaz que, no sé si... El temático fue... una cosa, un comentario que para decir. Que es importante reconocer en lo que está presentando acá Daniel, el cambio que hay en la estructura jerárquica y reconocer que la conservación o la constancia de la energía mecánica en la estructura de la física, o sea, no tiene la importancia que uno usualmente le da. O sea, eso no es ningún principio fundamental de la física. En todo caso, el principio fundamental de la física es el principio de conservación de la energía, y a partir de dos condiciones súper fuertes, que sea aislado y que solo haya fuerzas conservativas, es que llegás a la condición en la cual mantener la energía mecánica constante en un sistema. Y queda mucho más claro la estructura jerárquica acá al deducirlo a partir de la conservación de la energía, que como hacemos usualmente, que partimos ya de la definición de energía mecánica y de trabajo. Claro, porque todos los planteos que parten de la mecánica de Newton para después hacer un planteo energético a partir de ella terminan un poco en esa cuestión, ¿no? Cuando ahí dice aislado, entonces el intervienen se refiere a que intervienen como fuerzas internas. Aislado quiere decir que este término vale cero. Claro, entonces cuando dice que intervienen fuerzas conservativas, el intervienen se refiere a que lo hacen pero como fuerzas internas. O sea, estos trabajos son siempre internos. Bien. ¿No? O sea, no. El decir sistema aislado quiere decir, entre otras cosas, que esto vale cero. Ya no hay trabajo, no se identifica, tal como vos definiste el sistema, no se identifica una transferencia de energía hacia o desde el sistema en forma de trabajo ni en ninguna otra forma. Creo que no es menor lo que decís. O sea, para caracterizar una fuerza conservativa o no, tengo que caracterizarla primero, o sea, tengo que primero lograr que sea una fuerza interna al sistema. O sea, que tengo que definir adecuadamente al sistema para eso. ¿Está bien? No es una cuestión así. Gracias por la pregunta. Bueno, entonces ahora sí, vamos a intentar, para avanzar un poquito, no sé qué hora es, pero con un par de ejemplos que son muy clásicos, muy sencillitos, pero que nos parecía que pueden empezar a ayudarnos a pensar en esta estructura. Y les vamos a plantear el primero. Acá que hacemos, ahora la idea es, después que planteemos este ejemplo, que tengamos en el primero una charla medio así como ping-pong entre todos, pero en el segundo ejemplo, para terminar un poco esta
esta primera mirada cuantitativa, no es cuantitativa, pero de ejemplos de la aplicación del principio de la energía, que hagamos un trabajito de charla entre los integrantes, para los cuales salimos temas. Bueno, pero este es un ejemplo, digamos, de manual completamente típico, ¿no? Que es una niña o un niño que está bajando por un tobogán. Vamos a intentar, yo les propongo que analicemos lo que pasa si uno define el sistema de dos maneras diferentes, por lo menos de una, y después capaz que para ahorrar un poquito de tiempo conversamos medio rápido para el segundo sistema. En los sistemas, bueno, como ya hemos dicho, se pueden definir de diferentes maneras, y vamos a simplificar notoriamente el análisis asumiendo que en esta situación, después más adelante Álvaro va a plantear el ejemplo pensando en la existencia de rozamiento, pero vamos a suponer que no pasa nada, y que la única transferencia de energía se da mediante trabajo al sistema que está dentro. ¿De acuerdo? Y le propongo una especie de, capaz que es demasiado aburrido, pero una guía una serie de preguntas guía que vayamos contestando entre todos, para ir ordenando un poco o intentar aplicar esas cosas que conversamos antes. Entonces, la primera cosa es, pensando en el sistema niño, ¿no? Sistema 1, el sistema niño-niña. Ese es el sistema. ¿Qué respuesta le damos a la pregunta? ¿Existen fuerzas externas sobre el sistema? ¿Hay o no hay fuerzas externas sobre ese sistema? Está definido como el o la niña. ¿Sí? ¿Identificamos fuerzas externas? ¿Cuáles? El peso, la normal. Bien, perfecto. Rozamiento no, porque en principio dijimos que no lo íbamos a considerar por ahora. Así que sí hay fuerzas externas al sistema. La segunda pregunta es, ¿estas fuerzas realizan trabajo sobre el sistema? La pregunta es análoga a preguntarse, después lo van a profundizar mejor con Álvaro este aspecto. ¿Se mueve el punto de aplicación de la fuerza externa aplicada sobre la niña? De las fuerzas en este caso externas. ¿Se mueve de manera tal de que realice trabajo? Depende del sistema de coordenadas. ¿Depende? O sea, vos decís que la transferencia de energía que haya a ese sistema depende de cómo tomes el sistema de coordenadas que lo reciba. Esa es una pregunta. No es una pregunta. Planteamos el término de la pregunta. ¿Parece razonable que la transferencia de energía a un sistema dependa del sistema de coordenadas que yo elija para estudiar el problema? Si en la conservación de la energía o no conservación es un principio con la jerarquía que decimos, no debería depender de la elección del sistema de coordenadas. Así que elijan el sistema de coordenadas que quieran, si quieren plantearlo así. Pero la respuesta a tu pregunta sí, porque si se mueve el punto de aplicación, evidentemente, si el sistema de coordenadas, el movimiento sí depende. Bueno, está bien. Bueno, pongamos un sistema de coordenadas fijo al piso. El tema de coordenadas. El punto de aplicación de las fuerzas se mueve. Se mueve. ¿En los dos casos se mueve y hay trabajo asociado? ¿En cuál sigue? ¿En cuál sigue? Perfecto. O sea, el punto de aplicación de la fuerza peso se mueve de manera tal de que hay un producto escalar no nulo, digamos así, ¿verdad? Y en el caso de la fuerza normal, no. Así que tengo dos fuerzas externas, una realiza trabajo y la otra. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿El sistema es aislado o no aislado? O sea, En este caso no. No es. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que hay trabajo estable. Exactamente. Porque, bueno, hay uno solo, y así que si hay uno solo, la transferencia neta de energía a ese sistema no puede ser cero. A medida que esa línea va a bajar. Perfecto. Así que el sistema, tal como lo definimos como la línea, no es un sistema aislado. Bien. ¿Fuerzas internas? Yo quiero preguntar si la línea se apoya en un momento muy fácil. Es un punto.
Claro, Es un punto. Sí, es un Es punto. una escuelita. ahí está. Sí. La Sí, organización es un puntito, no es un sistema así de ganso de brazos. ya vamos a tener tiempo para modelar cosas que no sean la partícula, pero en este caso supongamos que modelamos lo dijimos, pero si modelamos, la respuesta sería entonces, si modelamos a la línea como una partícula, entonces no puede haber fuerzas externas ahí. Claro. Bien, ¿ves? Así que, interna no hay ni conservativa ni conservativa, ¿no? Si lo modelamos como una partícula. ¿Está? Bueno, ¿se mantiene entonces la energía mecánica de ese sistema? Porque no se cumple una condición, ¿verdad? Que este sistema es aislado. No se mantiene, no se mantiene la energía. De hecho, una forma de caracterizar energéticamente a una partícula es decir que la única manera en la que puede manifestar su energía es en forma de energía cinética. Y la energía cinética de esa partícula, de ese línea, está cambiando. ¿Está? ¿Entienden? Bueno, ¿hasta acá estamos? Bien. El segundo ejemplo, también muy clásico. Esa imagen es tomada por actualización de Remix. Y acá les queremos pedir que la dinámica sea un poquito diferente y que se tomen 5 minutitos para charlar entre las personas que están sentadas alrededor de la misma mesa. Si quieren, por ejemplo, organícense como quieran, pero que pensemos en estudiar el problema de la energía y en particular cómo se escribe el principio de la energía para un conjunto de cuerpos que son básicamente, están esquemáticamente puestos allí, que es un cuerpo pensado como cuerpo puntual, que está unido a un resorte, que tiene un soporte que está activo en la Tierra. ¿Está? Si yo, como tengo la posibilidad, ya sabemos, de definir el sistema de diferentes maneras, de diferentes formas, si yo tomo la elección más elemental capaz posible, que es la misma que pensamos recién para el caso de la línea, no pensamos, me acabo de acordar que no pensamos en el segundo sistema, en la línea, no pensamos, pero bueno, ya pasa. ¿Está? La pregunta ahora es, bueno, ¿cómo se escribe el principio de la energía definiendo el sistema de formas diversas? El ejemplo que tenemos es este, ¿no? O sea, si yo tengo que el sistema es solamente el cuerpo que cuelga del resorte, entonces tengo dos trabajos atravesando la frontera del sistema y la única variación posible de energía, si esto se modela como una partícula, es la energía cinética de ese sistema. ¿Está? Entonces, la propuesta que tenemos para ustedes, que si fuera posible hacerlo en 5 minutos estaría bárbaro para después dedicarle unos minutos a la puesta en común, es pensar en definir una o dos formas más de definir el sistema, ¿no? Una que no sea esta, digamos así, y por favor escriban el principio de la energía que le corresponda a esa definición del sistema. ¿Sí? ¿Se entiende la consigna? ¿Se animan? Pausa. Para cerrar un poco, entonces, después de esta charla, veamos si tenemos alguna duda sobre la respuesta, sobre la definición, digamos, ortodoxa del sistema, ¿verdad? Que son estas que están acá, que algunos de ustedes han intentado con 3 y otros con algunos de ellos, pero si hay alguna duda sobre eso lo conversamos y si no ya pasaríamos al siguiente tramo, que es lo que vamos a presentar un poquito antes de que vamos a llamar corto, ¿no? Sí, mientras esperamos el cubito de naranja que prometió Cintia. Estoy cosechando las naranjas. Está grabado. Sí, claro, por supuesto. Sí, no lo diría. Cosecha virtual de naranja. No estamos en comunicación. Bueno, muy bien. Si hubieses hecho en el libro, se hubiese hecho una. Bueno, pero yo no me lo planteé ahora. Bueno, la idea es la siguiente, vamos a buscar 2 horitas de charla, vamos a durar ahora unos 20 minutos y vamos a un corte de 15 minutos para descansar y vamos a ir a la parte final. La hora donde nos vamos a meter es a ver un poquito sobre las inconsistencias para la ciencia de trabajo, como uno lo explica a partículas emitidas para poder a otros funcionarios y limitaciones del teorema del trabajo anestesico. Entonces vamos a arrancar ya con una actividad
que vamos a poner a trabajar en equipos, y le digo la siguiente. Acá tenemos una situación de un ejemplo que sacamos de Nick que dice lo siguiente. Considera la situación representada en la figura donde una patinadora ejerce una fuerza F sobre una pared impulsada se requiere una velocidad V. Bien, vamos a tomar como sistema de referencia inercial un sistema de referencia que esté en reposo respecto de la pared, ¿sí? Para el ángulo que lograremos, así no hay preguntas raras. ¿Sí? Entonces, primera cuestión, expliquen por qué no se cumple el teorema del trabajo en energía cinética en esta situación. ¿Por qué si yo aplico trabajo neto igual a la energía cinética, no puedo usarlo para lograr este escenario? ¿Está? Y después, la siguiente cuestión es, ¿a costa de qué energía adquiere la energía cinética la patinadora? Estas son las dos cuestiones que queremos que discutan ustedes en equipos. Y vamos a hacer una pequeña encuesta en común y después vamos a ir a hablar de qué diapositivas y medidas. ¿Está? Bueno, bien, ahora que escuchamos varios comentarios de los compañeros, ya sabemos a quién tenemos que retirar cuando hay que llamar a la seguridad. Vamos a ver varias cuestiones. La primera tiene que ver con la definición de trabajo que usualmente transmitimos o decimos en clase, que hablamos del trabajo a partir del desplazamiento de una fuerza por el coseno del ángulo, pero usualmente no hacemos caso omiso a una cuestión que es muy importante para definir el trabajo, como se define correctamente, y es que uno tiene que considerar la fuerza y el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza. Esto, mientras uno modela al objeto como una partícula, no hay problema, porque si el objeto es una partícula, obviamente que el punto de aplicación de la fuerza se desplaza lo mismo que el objeto. ¿El asunto cuál es? El asunto es que cuando yo tengo este escenario que está acá, no puedo modelar al objeto como una partícula, porque en realidad esa fuerza que está ahí no realiza trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esa fuerza no realiza trabajo, el trabajo neto vale 0 y tengo una variación de energía cinética. ¿Cómo se explica eso? Para explicar eso, tengo que morir o arrancar del principio de la energía, como comentaba Daniel. Entonces, tengo mi sistema que es la patinadora, el trabajo neto vale 0, supongamos que no hay una predicción de forma de calor. Entonces, lo que yo tengo ahora es que el lado izquierdo de la igualdad vale 0 y eso es igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía interna. Entonces, miren cómo aplicando el principio de la energía yo puedo muy simplemente entender de dónde proviene el aumento de la energía cinética. El aumento de la energía cinética no es otra cosa que o proviene a costa de una reducción de la energía interna. Entonces, este simple ejemplo de aplicar el principio de la energía me permite entender qué tipo de transformaciones se dan en el sistema de una forma mucho más limpia y clara, y me evita un problema que voy a tener siempre, y ahora le voy a empezar a conversar a varios casos, y es que esta ecuación que está acá, trabajo neto y vulgarización de energía cinética, solo vale para partículas. Eso tiene un corolario. El corolario es, siempre que yo quiera estudiar algún problema en el cual tenga cambios en la energía interna, van a aparecer problemas cuando quiero aplicar esta ecuación. Entonces vamos a dar varios ejemplos. Un ejemplo clásico, una persona que está saltando. Cuando la persona salta, la fuerza normal ahí no realiza trabajo, porque el punto de aplicación de la fuerza no se desplaza. Otra vez, ¿de dónde proviene? Trabajo neto no es variación de energía cinética. ¿De dónde proviene el aumento de energía cinética? De una reducción de la energía interna de la persona. Lo mismo cuando alguien corre, lo mismo cuando alguien se está marcando, por ejemplo, lo mismo cuando camina. Entonces uno podría decir, ok, este asunto tiene que ver con que yo en realidad voy a trabajar con partículas, el problema tiene que ver con si tengo situaciones con sólidos deformables, pero si tengo rígidos no pasa. Bueno, sí tengo problemas cuando le quiero aplicar a rígidos también. Imaginemos un escenario en el cual tengo un auto, imaginen que tiene rueditas como las de los picapiedras, rueditas, no sé, forma, no pasa nada. Pero le voy a poner un botoncito ahí, ¿no? Que no va a ser tracción a sangre como decía Pedro Picapiedra. Entonces, si tengo una situación en la cual tengo rodaduras de deslizamiento y empieza a aumentar la velocidad del auto, la fuerza que provoca el aumento de la velocidad es una fuerza de rozamiento estática. Esa fuerza de rozamiento estática no realiza trabajo. Entonces, si mi sistema es el auto, el trabajo neto sobre el auto vale 0. Y otra vez, ¿de dónde sale el aumento de la energía cinética del auto? Porque está gastando energía que viene de combustible. Tengo un intercambio de energía de un tipo en otro. Entonces, el asunto tiene que ver que cuando yo tengo situaciones en las cuales tengo cambio de energía interna, claramente tengo que poner el foco en la descripción correcta de trabajo considerando el desplazamiento del punto de aplicación. Pero ahora, que vamos a conversar un ratito después del corte, hay algo que tendría que empezar a hacer ruido. Hay una fuerza, entonces,
Bueno, alguno podría decir, bueno, está bien, sí, pero nosotros no estudiamos la persona que salta, no estudiamos la persona que se amaca, estudiamos bloquecitos y a lo sumo lo complicamos poniendo la fuerza de rozamiento. Ese es un problemón. Cuando yo hago así, estoy aumentando la temperatura de las manos. ¿Sí? Cualquier proceso en el cual tengo una fuerza de rozamiento implica cambios en la energía interna, porque está asociado a cambio de temperatura. Por lo tanto, parecería que la ecuación de este trabajo neto igual variación de energía cinética me debería dar problemas o me debería presentar dificultades cuando me meto con cuestiones vinculadas con la fuerza de rozamiento. Eso es lo que vamos a conversar ahora. Entonces, antes de eso, vamos a ver un segundo ejemplo, una segunda situación donde me da problemas el pasaje de, o si quieren, una afirmación que solo vale para partículas y no válida en ecuacionales. Una afirmación típica que hacemos cuando enseñamos cuestiones del trabajo tiene que ver con que para nosotros, si tenemos varias fuerzas que realizan trabajo sobre un cuerpo, debería valer lo mismo. Calcular para hacer el trabajo neto debería ser equivalente. Calcular el trabajo de la fuerza neta que sumar los trabajos de cada una de las fuerzas. Entonces, esta es una igualdad que para nosotros es conocida y utilizamos. Bueno, esta igualdad, otra vez, solo funciona si tengo partículas. Y acá nos hacemos un poquito de trampa en solitario, porque se supone que el curso de quinto, por ejemplo, es un curso sobre mecánica de partículas, pero en realidad, cuando entramos a retener un poco más, cuando nos metemos en energía, no estamos hablando solamente de partículas, porque cuando entra en juego el rozamiento, necesitas considerar el cuerpo como un sólido, porque aparece cambio de energía interna, y cuando tengo un resorte, no lo estoy considerando como un punto. ¿Sí? Veamos acá. Vamos a un contraejemplo de qué pasa cuando nos va a liberar. Imagínense que tengo un resorte, lo tomo con mis dos manos y lo tiro manteniendo el centro resorte al recurso. Así que agarro el resorte y hago así, pimba. Mi sistema es el resorte, esta fuerza realiza trabajo, esta fuerza realiza trabajo, así que el trabajo neto sobre el resorte es diferente de cero. Sin embargo, la fuerza neta sobre el resorte vale cero. Entonces, claramente, en esta situación, esta igualdad no se cumple. Es decir, acá vemos un escenario en el cual no es lo mismo, no puedo calcular no es lo mismo calcular el trabajo haciendo la suma de los trabajos que haciendo el trabajo de la fuerza neta. ¿Cuál es la forma correcta? Esta es la forma correcta. Esta igualdad solo se cumple si estoy trabajando con el modelo de partículas. Y ahora miren, cómo yo aplico el principio de la energía, entiendo fácilmente las transferencias de energía que se dan en el sistema. Todo mi sistema de resorte, no tengo intercambio de energía forma-calor, no tengo variación de energía de cinética, no tengo variación de energía interna. El trabajo externo realizado por estas dos fuerzas es igual al aumento de la energía potencial elástica del resorte. Bien simple, se ve muy claro. Y acá hay otra cuestión vinculada con aplicar el principio de la energía que empieza a dar un poco más de validez a una frasecita que decimos muchas veces cuando arrancamos el tema de energía y trabajo, que uno cuando realiza trabajo le está metiendo energía al sistema. Pero después esa frasecita muy bonita, cuando empezamos avanzamos con el tema y empezamos a hacer el ejercicio, ¿no? En general no le damos mucho más vueltas. Y acá queda bien claro, cuando yo delimito el sistema, hablar de mayor de trabajo como transferencia de energía a un sistema para adentro, para afuera. Entonces veamos, antes de hacer el corte, le vamos a dejar planteada una pregunta. Una persona muy sabia me dijo una vez, siempre me fue una buena pregunta con una buena respuesta, así que me lo dijiste hombre porque te lo dijeron. No, sí, pero porque te lo dijeron. O que una persona muy sabia le dijo a una persona que conoces. Exacto. Bueno, entonces, no, porque lo quise aclarar, no sé qué. No, sí, pero ahorita un dibujito. Bueno, imaginemos este escenario. Un bloque es arrastrado con velocidad constante, una distancia d a través de una mesa horizontal por una fuerza t paralela a la superficie. Voy a tomar mi sistema de referencia, solidario, Entonces, consideren la siguiente frase. Debido a que el bloque se mueve con velocidad constante, los trabajos de la fuerza de rozamiento y T son opuestos y el trabajo neto sobre el bloque vale 0. La pregunta es, ¿por qué está mal esa frase? Esta frase podría ser un razonamiento o una deducción que podríamos haber hecho en clase el año pasado cuando vimos este tema. Sin embargo, esto es incorrecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Son las 10 y 25, nos vamos a tomar un recreo de 15 minutos y nos encontramos 10:40, entonces ahí en el recreo pueden conversar y pueden discutir, se pueden tomar un poco de aire y después retornamos, ¿está?
Gracias. Con un razonamiento muy simple, puedo reconocer por qué está mal esta frase y además, esto tiene varios problemas. Uno de los problemas que tiene es que venimos hace años haciendo mal un montón de problemas de mecánica, especialmente de construcción. Para arrancar uno, después vamos a ver cómo se soluciona, por suerte. Bueno, la primera cosa, un chivo, y es, obviamente, esta charla, cuando arrancamos, estuvimos hablando un poquito, donde dijimos uno de los objetivos de la charla motivacional, es decir, en 3 horas, más que lo que podemos hacer es contarle titulares, que queden muchas cosas haciendo ruido, lo que nosotros les decíamos de muchas cosas que nosotros discutimos durante años, ahora se las tiramos tipo como una bomba de 3 horas. Y la idea, bueno, es que ustedes se lleven un montón de cosas que si tienen ganas, lo lean, que después se juntan a una coordinación que quieren llevarlo para discutir con los compañeros, ustedes tienen que conversar con ustedes, convencerse de cómo planificar el curso, etcétera, etcétera. Pero en esa línea, la sección 13.3 de la quinta edición del RENIC está dedicada a básicamente este ejemplo. Y lo desmenuza aplicando el principio de la energía, usando como sistema el bloque la superficie, como sistema solo la superficie, y está bien interesante. Así que les recomiendo leer eso, está muy bien. Entonces, nos tomen lo siguiente. Vamos a arrancar con el análisis clásico que hubiéramos hecho hasta hace 3 horas. Tengo mi sistema que es el bloque, tengo las dos fuerzas, recordemos que es un conversión constante. Perdón, si vas a decir algo, decilo fuerte. ¿No? Nada dice que no lo sigamos haciendo. En realidad está hablando de estampado de la cancha. Bueno, la tensión, gracias. La tensión acá es lo mismo que la fuerza de rozamiento, porque es una conversión constante. Entonces, el trabajo externo, la suma del trabajo de la tensión más el trabajo de la fuerza de rozamiento, diríamos, bueno, ok, la tensión le mete energía en forma de trabajo al bloque, el rozamiento tira energía para afuera. El razonamiento clásico es, bueno, la tensión vale lo mismo que la fuerza de rozamiento, fuerza neta vale 0, trabajo neto igual a la energía cinética, trabajo neto debería valer 0. Eso creíamos. Pero ahora veamos. Voy a aplicar el principio de la energía a este problema. Entonces, primera cosa, sabemos que cuando el bloque empieza a deslizar, aumenta la temperatura. Si aumenta la temperatura, transfiere un poco de energía en forma de carga del ambiente. Así que tenemos que, este término que está acá, que es el Q va a ser el quinto de 0. Y para simplificar y no perdernos, voy a poner un ciclo menos y valor absoluto para indicar que tengo pérdida de energía en forma de carga hacia el ambiente. Entonces, vamos a analizar estos términos. Bueno, sabemos que si se mueve con velocidad constante, no hay variación de energía cinética. Está en la superficie horizontal, no tenemos variación de energía potencial. Pero aumenta la temperatura, así que tenemos un aumento de la energía interna del bloque. Y libera energía en forma de carga del ambiente, así que eso es distinto de 0. Así que paso menos Q para el otro lado y ¿qué me queda? Tremendo. Me queda que el trabajo externo es la suma de estos dos términos, ambos positivos. Por lo tanto, el trabajo externo es positivo. ¿Cuál es el corolario de eso? El corolario es que si el trabajo externo es positivo, el trabajo de la tensión más el trabajo del rozamiento es positivo, o dicho de otra forma, el trabajo que hace la fuerza de tensión es mayor que el trabajo de la fuerza de rozamiento. Es la única manera que vaya aumentando la energía del sistema. ¿Sí? Otro corolario vinculado con eso. Si el bloque se desplaza a una distancia d, obviamente no puedo calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento como la fuerza de rozamiento por la distancia d que se desplaza a valor absoluto. De hecho, tiene que ser un poco más chico que eso. Entonces, la primera cosa que uno puede decir, bueno, está, ok, vino acá a probar con estas cosas muy finas, pero en realidad la diferencia debe ser del 0,0000001%. Bueno, lamento decirle que no tiene por qué ser así. Podría ser 0,00001%, pero podría ser extremadamente grande la diferencia. A tal punto que le damos un ejemplo en el cual podría pasar que según la naturaleza de las dos superficies, el trabajo de la fuerza de rozamiento es cero. Si las dos superficies fueran idénticas, se puede demostrar con facilidad que el trabajo es la mitad del valor convencional. O sea que les puedo llegar a dar por mucho. Entonces, otra cuestión acá vinculada con esto. Si yo quiero estudiar correctamente desde el punto de vista energético cualquier problema donde involucre fuerza de rozamiento, tengo que utilizar el principio de la energía. Si no, me está fallando y voy a llegar a contradicciones y voy a violar el principio de la energía, básicamente. Pero cuando yo llegaba a la conclusión inicial, que era esta, que el trabajo externo vale 0, estaba violando el principio de la energía, ni más ni menos. ¿Sí?
Así que avancemos un poquito más. Veamos un pequeño ejemplo. Imaginemos un escenario extremo en el cual la superficie del piso es una superficie rígida y tiene ahí una montañita, y es bien rígida, para que no se rompa. Y el bloque es un objeto que es bien blando. Entonces, mientras está produciendo la fuerza de rozamiento, lo que tengo es que la montañita está para arriba y el bloque se va deslizando. ¿Y qué es lo que va a pasar? El punto de aplicación de la fuerza esta, entre el bloque que es blandito de la superficie, no se va a desplazar. Entonces ahí tendría un escenario en el cual el trabajo de la fuerza de rozamiento sería cero, sería un escenario extremo. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero cuando te digo, bueno, lo puedo dar por mucho, lo puedo dar. Entonces le vamos a recomendar dos cuestiones para leer. Uno es una sección de la sección número 6, se llama Rozamiento, del libro Materia de Interacciones, en español, por suerte eso. Y si no, también está el artículo original que tiene cosas en común, que lamentablemente está en inglés, que es del 84. ¿Tá? Todas estas cosas las tenemos ya, las fuimos metiendo en una carpeta del Drive y se las vamos a compartir después. ¿Tá? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Primera opción. Lo hago otra vez porque me llevo tiempo pensar que hay más. Uno puede decir, bueno, ¿qué hago esto? Hago así una pelotita y lo tiro. Y me hago el choto y avanzo. ¿Tá? Total, no va a pasar nada, es una buena opción. Es una opción que uno puede hacer. ¿Sí? Que se llama mantenerse en la zona de confort, que a Marcelo le gusta mucho porque siempre se pone mal cuando la gente dice ¿por qué alguien querría salir de la zona de confort? Sí, Justo estaba hablando de eso. Sí, confort es una buena palabra, porque hay la zona de incomodidad. Bueno, durante muchos años se decía el confort era eléctrico. ¿Verdad? ¿Qué es eléctrico? Bueno. Hasta que vinieron las restricciones. Sí, claro. Bueno, miren. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a ir un poco para atrás, empezar lo siguiente. Si está mal calcular el trabajo de las fuerzas de rozamiento como fuerza de rozamiento por delta X por 180, uno lo primero que diría, ok, entonces resolví mal un montón de ejercicios y no estoy llegando al resultado correcto. Bueno, no es así, sí llego al resultado correcto, porque podría llegar al resultado de calcular la velocidad que adquiere un bloque al bajar por un plano inclinado usando la segunda ley de Newton y consigue el resultado. El asunto tiene que ver con cómo se interpretan los diferentes términos, y ahora vamos a profundizar un poquito sobre eso. Voy a hacer una deducción medio trochonga, si alguien quiere dar la deducción un poco más oficial, más seria. El Servo tiene una deducción extensa de lo que le voy a mostrar ahora. Entonces imaginemos este escenario, voy a agarrar el mismo bloquecito, pero ahora le voy a dar un tiquiñazo al bloque, así que al principio tiene cierta energía cinética y va a recorrer una distancia de hasta que se frene. Entonces voy a tomarlo como sistema, ahora no el bloque solo, sino el bloque y la superficie horizontal. Esto es importante, voy a tomar como sistema los dos objetos. Porque, y acá, a ver si pueden, la idea es linkear con parte del comentado de Daniel, que es muy importante acá elegir correctamente el sistema porque si no pasan cosas raras. Si mi sistema incluye solo el bloque, no sé calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, cuando tengo problemas que están involucrados el trabajo de la fuerza de rozamiento, como no lo sé calcular, no puedo estar nunca del lado izquierdo de la ecuación. Así que tengo que arreglarme el como sea algún sistema que lo meta del lado derecho. Entonces, veamos, mi sistema incluye dos objetos. Entonces, para simplificar, supongamos que el proceso de deslizamiento es muy rápido, no hay transferencia de energía por carga al ambiente, así que como muy vale cero. El trabajo externo vale cero, ¿tá? No tengo trabajo externo, así que lo que tengo es que la variación de energía cinética más la variación de energía interna del bloque y el plano vale cero. Hoy está hablando con algunos de ustedes sobre el tema de cómo regular la cantidad, qué significa, si me quiere usar en cursos básicos. Después vamos a ver un poquito sobre eso, seguramente alguno le quiero picando. Porque la idea del final de la charla es tratar de bajar varias cosas a tierra que se van con la idea de que sí lo puedo aplicar en simultáneo. Entonces, lo paso para el otro lado y ¿qué me queda? La explicación desde el punto de vista de la transformación energética de qué es lo que ocurre. Toda la reducción de energía cinética, porque se extrae el bloque, se traduce en un aumento de energía interna de la superficie. Si la velocidad final vale 0, así que lo que tenemos que el cambio de energía interna es mv inicial al cuadrado sobre 2. Esta ecuación la recordaré, como la vamos a usar en un ratito. Y ahora voy a usar la segunda ley de Newton. Fuerza neta igual masa por aceleración, fuerza neta igual menos fuerza de rozamiento, masa por aceleración menos fuerza de rozamiento, y después aceleración, fuerza por rozamiento. Tengo esta ecuación de cinemática, velocidad final va a ser 0, así que voy a combinar esta ecuación con esta otra, y lo que voy a llegar es que la velocidad inicial al cuadrado es 2, fuerza de rozamiento por la distancia sobre la masa.
Así que voy a combinar esta ecuación con la que teníamos hoy, y si combino estas dos ecuaciones, voy a poder escribir el cambio de energía interna en función de la fuerza de rozamiento. Y lo que me queda es esto. Esto es una maravilla, para chuparse los dedos. Ahora vamos a ver por qué, pero este resultado que vamos a llegar hace que la física esté asada. Ahora que estás apretando mucho el... Después, me volvés a corregir y te vas a ir. Sí, mi capitán. Jamás vecino. Es que no encontré el otro. No lo encontré. Y bueno, está, preferí poner los dos. No pensé que te ibas a dar cuenta, son muy detallistas. Pero me alegra porque significa que estás atento. Sí, bueno, veamos. Recuerden este resultado. El producto de la fuerza de rozamiento por la distancia que recorre el bloque que se frena es igual al aumento de la energía interna del bloque y la superficie. Y ahora vamos a ver por qué la física está a salvo, incluso con el problema del signo de inflamación. Vamos a retomar el problema que Sensei Bachino nos mostró hace un ratito de la persona deslizando por el tobogán, pero ahora lo vamos a hacer más realista. Le vamos a incluir la fuerza de rozamiento. ¿Bien? Y lo que voy a hacer primero es resolverlo como lo hubiéramos resuelto normalmente. En ese escenario lo que hubiera hecho es, imagínense el problema de examen de quinto, no sé, tengo todos los datos precisos, no me falta nada, pero sí me falta que me piden. Y me dicen calcule la velocidad con la que llega la persona a otro. Y lo que hubiera hecho es esto. Primero, siguiendo lo que decía Martín, M&M, lo que decía M&M, siguiendo lo que decía M&M, nunca defino el sistema, no me preocupo cuál es el sistema. Voy y digo, ok, trabajo de las fuerzas no conservativas igual a la energía mecánica. Esa va a ser el trabajo de rozamiento, así como lo resolvemos antes. Donde está el trabajo de rozamiento ponía esto, y acá resuelvo, seguro que me dan, resuelvo el problema. El problema es lo siguiente, llegar a un resultado correcto no implica que el procedimiento sea correcto. Y esto es clave. Lo vamos a desmenuzar, lo vamos a hacer bolsa. Primero, para usar esta ecuación, capaz que voy a arrancar con lo más fundamental. El trabajo de la fuerza de rozamiento no lo sé calcular. Así que esta igualdad es incorrecta. Es el primer punto. ¿No? Segundo punto, si lo pudiera calcular y yo quisiera utilizar esta ecuación, lo que tendría que hacer es definir correctamente mi sistema. Mi sistema para que, recuerden que conversábamos con Daniel hoy, que tiene sentido desglosar las fuerzas entre conservativas y no conservativas cuando están dentro del sistema. Por lo tanto, si la fuerza de rozamiento la catalogo como no conservativa, tiene que ser interna. Por lo tanto, mi sistema debería incluir la Tierra, el tobogán y la niña. Pero acá se quema Roma, ¿mire por qué? Porque si el sistema incluye el tobogán y la niña, en realidad tendría que considerar el trabajo de la fuerza de rozamiento que hace el tobogán sobre la niña y el que hace la niña sobre el tobogán. Entonces, el problema se empieza a oscurecer y empiezan a pasar cosas raras. La única forma de resolver correctamente este problema es eligiendo el sistema que mantiene la energía total y constante, que en este caso es niña, tobogán, tierra. Entonces, lo que digo es, ok, los términos dos izquierdos son 0 y lo que tengo es variación de energía cinética más variación de energía potencial gravitatoria más la variación de energía interna de la persona y el tobogán. Y ahora, gracias a 10 Newton, la variación de energía interna es la fuerza de rozamiento. Es la fuerza de rozamiento por la distancia. Miren, yo este término le paso para la izquierda y yo, caray, llego a la misma ecuación. Es decir, resuelvo el problema correctamente. El asunto es este. El producto de fuerza de rozamiento por distancia no es el valor absoluto del trabajo de la fuerza de rozamiento, sino que es el cambio de energía interna de las dos superficies que están en contacto. Es decir, el mismo término tiene, en realidad, para que sea acorde con el principio de la energía, tiene un significado físico completamente diferente al que usualmente nosotros le damos. Esto es como uno de los principales hallazgos, entre comillas, del artículo 84, y como todo, siempre cuando hay algunos pequeños cambios o aparece en la literatura algo nuevo y se discute, lleva años traducirlo, llevarlo al libro de texto. Pero 20 años después se produjeron cambios notables en los libros más conocidos y eso ya hace casi 20 años. El asunto es que a veces nosotros nos quedamos con la idea, ok, la física clásica sigue siendo la física clásica, no hay más nada para hacer, pero el asunto es que por suerte los libros de física más nuevos se están nutriendo de investigaciones en las ciencias de la física y están modificando los enfoques
y están describiendo con mejor claridad un montón de problemas conceptuales que hay. Y esta es una corrección bien importante. Entonces ahora, son las 11. Voy a mostrar. hacer una quema de libros? No, porque el Serway, el Tipler, el Sears, no, el Sears no, el Serway, el Tipler, el así. Bueno, entonces, esperen, voy a aprovechar y contar una cosa antes de que hagamos la separación de equipos para la selectividad. Y tiene que ver con un rastreo que hizo Daniel sobre el cálculo del trabajo de la fuerza de razonamiento. Si uno agarra la SNIC, por ejemplo, hasta la tercera edición, que es la que es tipo Biblia de chiquitita, uno encontraba al final del capítulo ejercicios que calculen el trabajo de la fuerza de razonamiento. La cuarta edición, la azul grande, que es del año 92, el bandido elimina de la sección de problemas todos los problemas que decían calcule el trabajo de la fuerza de razonamiento, los borra. Si uno los busca, no están más, desaparecieron. Pero se hace el choto y no explica por qué. Básicamente, lo único que hace es lo borra y yo te pilla. Es decir, borro la macana que me mandé, pero no explico mucho. Recién en la quinta edición es en la cual, además de que no están esos problemas, explica por qué está mal eso. ¿Está? Pero otra vez, estamos hablando de un libro del año 2005, y Tipler del 2004, y Serway del 2003-2004, donde eso ya se empezó con el juego y decía de manera diferente. Entonces vamos a empezar a contar varias cosas, y es ejemplos de cosas para discutir sobre cómo trabajar y abordar estas cosas secundarias. Ahora lo que vamos a hacer es, yo creo que les voy a mostrar un problema clásico, y lo que les voy a pedir es que se dividan en equipos y que traten de pensar cómo reescribirlo o qué cosas diferentes preguntar en base a lo que estemos conversando. Entonces, lo primero, este texto que está acá es el que hicimos la traducción del capítulo sobre energía. Ya les cuento por las dudas, eso va a estar en una carpeta de drive aparte, separada. El archivo va a estar el archivo PDF de la traducción, y además en un archivo comprimido en WinRAR está el archivo de Word. ¿Por qué está comprimido en WinRAR? Porque cuando lo cortamos en Google Doc hizo cualquier macana con las imágenes, subir las imágenes y cosas. La idea es que le vamos a dejar este libro, le vamos a dejar la traducción en español que hicimos, y tanto en PDF como en Word, y la idea es que ustedes lo bajen, si lo quieren editar, quieren mejorar la traducción, etcétera, etcétera, mejor para todos, y eso va a estar. Y creemos que es como un punto de partida excelente para, después de la charla, si quieren, arrancar leyendo la traducción de ese capítulo, porque lo va a poner en poco cómo podría proyectarme yo dos proyectos secundarios. ¿Te preguntar algo, Daniel? Sí. Creo que no he escuchado antes, y ojalá no vuelva a escuchar, que llames bandido a Resnick y Holiday. Quiero decirlo Por con lo menos llamó toda... a Tío Knight, Bueno, a quien le está planteando libros. bueno. Bueno, yo le mandé un correo y le pedí autorización. Ah, está. No, esto es verdad. Es verdad. Me contestó que había estado haciendo siglos en Uruguay, que había estado con ella en Sacramento. Me dijo que no tenía problema porque tenía que mandar un correo a la editorial, y bueno, ahí se para y le dije, bueno, gracias, después te aviso cuando lo mando. Te quedaste con la conciencia tranquila de que a nadie no le toca el Exacto. Bueno, Desde que escribiste un libro también fue responsable. no. Bueno, veamos. Te voy a contar algunos titulares del enfoque del texto para que esté explicando, pero es por lo menos para que tengan una idea de qué va. Un par de apuntes para contarles. El señor profesor Marcelo Bacheta, usted lo ha dado esto. ¿Cómo le ha ido? Bien. Más allá. Muy bien, muy bien. ¿Vieron muy bien? Bien, Muy bien. muy bien. Muy bien, excelente. Tirando excelente. Bueno, no, hablando en serio, en realidad durante un par de años trabajamos en el mismo liceo, en el liceo privado, y estuvimos dando este tema con este enfoque. Quedamos contentos, quedamos conformes. Yo además tuve la posibilidad de darlo también justo acá en el liceo de Livo, lo di en quinto biológico de tarde. No queda muy bien que lo diga, pero digamos, rankeando estudiantes que menos les gusta la física, los de quinto biológico del turno de la tarde en general son los que tienen más. Son espantosos. No lo voy a decir, está grabado. Y Daniel no lo vamos a editar. Fue Bacheta que lo Pero lo que quiero decir es, sí, no solamente lo discutimos y lo vimos en el IPA, sino que hemos trabajado con estas cuestiones con sectores secundarios, liceo público y privado. ¿Cuál es la idea? La idea es arrancar con, hoy decía Daniel, el concepto de principio de energía, de conservación de energía, por más de que uno
como muchos conceptos puedan los estudiantes venir con alguna idea equivocada, la idea está en los estudiantes. Vos, el martes has comentado algo de los programas de segundo, de tercero. Sí, sí. Me impresionó en una mirada media rápida de los programas de física que tienen contenidos de energía, que, incluyendo los programas de ciclo básico. El de segundo de ciencias físicas es un programa que, por lo menos tal como está redactado, tiene muchos puntos de contacto con este enfoque. Después, en el curso de tercero y en el curso de quinto, que arrancan con la mecánica de Newton, se parece a nuestras estructuras clásicas, digamos, ¿no? Pero me impresionó eso de que en el segundo curso hay capaz que tiene que ver, y es una cosa que capaz que tendríamos que explorar, que ha habido seguramente un trabajo conjunto con profesores de química, ¿no? Y ponerse de acuerdo con personas que van a hablar de la misma temática, eso también parece una cosa razonable, a nivel macro, pero también a nivel de trabajo cotidiano. Y bueno, parte de la idea del enfoque que si uno lo quiere dar en secundaria es arrancar ya enunciando, definiendo el sistema aislado. Y ahí una cosa interesante. Los estudiantes, los alumnos que adaptaron para el curso de ciencia física y después en el curso de química, están acostumbrados a hablar de la idea del sistema. Sistema aislado, sistema abierto, sistema cerrado. Y después nosotros entramos en acción y desaparece prácticamente la palabra sistema de nuestro vocabulario. Entonces, el Naito lo que hace es arranca de forma media desprolija, sin definir con mucha formalidad. Dice, bueno, yo tengo un sistema que es aislado, si el sistema es aislado, no hay cambio de energía. Y ahí empieza a definir con un montón de ejemplos y forma medio cualitativa, energía cinética, energía potencial gravitatoria, potencial elástica. No lo define muy bien, dice, bueno, tengo un resorte, no sé qué, se comprime, tiene energía potencial elástica, y después sí, cuando va avanzando con el texto, como que lo va como a prolijar. La energía interna, como este es un texto más básico, lo que hace es la desdobla por un tema de entendimiento de dos términos, lo que le llama energía térmica, asociada al aumento de temperatura, al aumento de temperatura, y lo que le llama energía química. ¿Está? Entonces, él trabaja con la expresión de energía de esta manera, y primero dice, bueno, la energía se conserva, si tengo un sistema aislado, la energía permanece constante, y después lo que dice, bueno, está, hay en principio dos maneras de cambiar la energía de ese sistema, que es por trabajo y por calor. En una primera instancia, el calor lo tira para afuera, y después lo que tiene son una serie de secciones en las cuales, bueno, ahora define formalmente el trabajo. Y dice, tomo como sistema una partícula y muestra que con la definición del trabajo, el trabajo neto es la variación de energía cinética, pero no demuestra que el trabajo neto es la variación de energía cinética. Lo que dice es, parto de esta ecuación y dice, imagínense que tengo una partícula, un objeto que se mueve de este punto a este punto, bueno, todas estas variaciones son nulas y me queda la primera igualdad, y ahí define correctamente la energía cinética como el cuadrado. Después agarra y dice, bueno, imagínense que tengo un libro y el libro lo arranco en esta posición y lo levanto y arranca el reposo y termina el reposo, calcula y termina encontrando la expresión para la variación de energía potencial gravitatoria. Y así sucesivamente. Entonces la idea es ir incluyendo los diferentes términos a partir de ejemplos y después le queda escrito el principio. En una segunda instancia, que es una segunda parte del libro que estuve haciendo una traducción que no la llegué a poner en práctica. Después ya se mete con cuestiones de variación de energía química y pone ejemplos de situaciones donde estudia el cuerpo humano, como lo pone como sistema, y pone situaciones en las cuales te dice cuánta energía química disponible tiene cuando consumía determinada cantidad de carbohidratos. Entonces después eso lo usa, por ejemplo, para ver tablas de, no sé, nos pongo papitas fritas, fuentes de carbohidratos, cuánta es energía la puedo tener disponible para usarla. Eso está en el capítulo que está en el capítulo, sí. Capaz que son dos capítulos, está en el segundo, creo que es el 9 y el 10, está en el capítulo 10. Al final del 10. Pero en la traducción lo puse todo junto al final, pero en realidad recorté parte. Lo ideal sería fichar por arriba el que está en inglés y el de español y ver si. Yo le voy a dejar todo un Word, el que quiera bajarlo y meterlo de mano. Porque, bueno. Claro, Martín. No, como iban a tengo en uno de los colegios donde trabajo, la profesora que da ciencias físicas tiene muchas horas, pero tiene una parte en español, una parte en inglés y trabajan un montón. Y me pasa que muchas veces los estudiantes, cuando llegan a tercero y hablamos sobre energía de una forma obviamente clásica, les surgen siempre un montón de preguntas que van atadas a esto en cuanto a la energía interna. Cuando nosotros hablamos estamos hablando de energía mecánica y siempre traen a colación, no hablan de energía interna, pero sí siempre hablan de esto, hablan de la parte de alimentación, de carbohidratos, y una pregunta que es bastante recurrente es la de si me quedo sin energía, o sea, ¿no? Porque cuando estamos hablando de un cuerpo, la energía del cuerpo es cero,
estábamos un cuerpo que está en reposo, ¿no? Y entonces me muero, ¿no? O sea, como la pregunta de la vida dependiendo de la energía. Y siempre me pareció algo sumamente interesante que no lo tocamos desde el punto de vista físico porque decimos, o eso que se encargue la biología, o que se, ¿no? Como que se encargue otro y nunca hablamos de eso. De la energía del cuerpo como ser vivo, más allá de que puedo estar teniendo la energía de una caja. Pero si soy yo el ejemplo, cuando yo hablo de energía cinética y corro por la clase, el ejemplo soy yo, ser vivo, y entonces si me quedo sin energía me muero. Es una pregunta que hace pila y que no sé si está muy abordada. Entonces me pareció súper interesante. Tú decías, quizás no habla de eso, pero está circundando en el tema, ¿no? Sí, sí, se me hace también con cuestiones de eficiencia energética, o sea, de todo un poco, cosas que están en boga, que está bueno también escribir e introducir en la clase, que salen naturalmente y que después cuando salen uno le dice, fíjate, está buenísimo, seguimos en la clase más sobre Bueno, miren, antes, esto lo vamos a saltear y lo volvemos para atrás, así cierro casi lo que tenemos cuando me quería presentarles ahora. Tiene que ver con lo siguiente, acá hay un artículo que hicimos una traducción parcial, el artículo es muy largo, una parte de la investigación que hicimos la traducción, pero sigue la primera parte que quiero mostrar, que es lo que se conoce como múltiples representaciones en procesos de trabajo y energía. La idea es enseñarles a los alumnos una herramienta que sirva como puente para que ellos puedan escribir el principio de la energía en diferentes situaciones. Imagínense, por ejemplo, en un problema de dinámica, el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un esquema auxiliar cualitativo que si yo lo sé manejar correctamente lo puedo utilizar para después escribir de forma adecuada las leyes para componer, etc. La idea es hacer algo parecido a eso, o sea, lo que es el diagrama de cuerpo libre para la ley de Newton, a hacer algún diagrama que sea un puente para entender la construcción de energía, para que ese diagrama me ayude a construirlo y escribirlo cosas. Hay varios métodos, yo les voy a contar uno, que es el que principalmente usamos en el IPA y que usamos en el área. El artículo este tiene uno que es muy parecido al que yo les voy a mostrar, así que lo voy a utilizar también. Pero consiste en lo siguiente, imagínense que tengo una situación en la cual tengo acá a Mafalda y Felipe. Mafalda le tiene la pelota a Felipe. Yo lo que hago es definir mi sistema. El sistema, por ejemplo, contiene la tierra y la pelota. El estado inicial me falta con la pelota en la mano en reposo. El estado final, la pelota a punto de golpear a Felipe. Entonces, la primera cuestión es tratar de pasar un problema, definir el estado inicial y final y traducirlo a palabras y definir adecuadamente el sistema. Después lo que hago, y ahora a los que conocen recuerdan el libro de Feynman, Lecciones de Física, que va a sonar, en el capítulo 6 del primer tomo del libro de Feynman, de Lecciones de Física, que es una energía, la primera sección habla sobre Daniel el Travieso, y dice que Daniel el Travieso tiene una cantidad de bloques, está en su casa, tiene, no sé, 35 bloques y después su día va a jugar, y cuando la madre le va a juntar los bloques, se da cuenta que le faltan 3 o 4, y después va a la bañera y se encuentra que en realidad estaban metidos dentro de la bañera, después vuelve a contar, al otro día vuelve a contar los bloques, le faltan algunos y encuentra que los ha escondido en una caja de juguete. Y la idea que hace Feynman con esa analogía es decir, bueno, relacionado con la energía, que la energía permanece constante, etc. Traído esa idea es parte de este modelo. Es el siguiente. Uno lo que hace es, le da esto al alumno. El alumno tiene que escribir acá adentro qué es lo que va dentro del sistema. El alumno elige, o salvo que sea un problema en el cual yo tendría que destinar la sistema. Entonces acá defino, por ejemplo, el sistema tierra y pelota. Acá escribo, hago la descripción del estado inicial, del estado final. Y después lo que hago es un gráfico de barras o de cuadraditos arbitrario. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el estado inicial? El estado inicial era más falta antes de lanzar la pelota. Entonces lo que hago es, lo que digo es, bueno, defino mi energía potencial como el 0 y asigno una cantidad arbitraria de bloquecitos, o si quieren barras, si me quiere de determinado tamaño, si me quieren alcanzar bloquecitos. Y lo que digo, bueno, tengo al principio energía potencial gravitatoria. Después lo que hago es, me fijo si hay trabajos externos a mi sistema tierra-pelota. En este caso, un trabajo externo es de Mafalda que levanta la pelota para tirar al músico. Entonces lo que hago es, le asigno una cantidad, defino con una flecha para indicar que tengo trabajo que se mete al sistema. ¿Pero eso no? No, sí, pero no había puesto cantidad de bloquecitos para el trabajo. No. Voy a meter una flecha. Ok. Aportas puntos. Para la suma, sí, claro. Ahora tengo que arreglar un promedio. Bueno, imaginen entonces que hago, le asigno una cantidad de bloquecitos. Y ahora lo que me fijo es que tengo el estado final. El estado final voy a tener energía cinética y potencial gravitatoria porque es justo antes que golpee. Entonces lo que hago básicamente es decir, bueno, acá ya tengo 3 bloquecitos, entran 2, al final tengo que repartirlo de forma arbitraria para que sean 5.
No hay problema con la forma arbitraria si en realidad es uno es el doble que la otra, lo emitió, porque es como cuando yo hago un diagrama de cuerpo libre, que yo antes de conocer las fuerzas, uno lo dibuja más o menos y dice, bueno, esta quizás es más grande que la otra, para algún argumento, pero lo que hace es un dibujo cualitativo. La idea de ese dibujo cualitativo es que sea un fuente auxiliar para que yo lo que diga es energía potencial gravitatoria más el trabajo es igual a la energía cinética final más potencial gravitatoria. Esto, a mí, por lo menos personalmente, como mis alumnos de secundaria, me ha resultado muy útil y lo he incorporado como parte de los problemas. Parte de los problemas tiene una preguntas cualitativas que incluyen escribir el diagrama de bloques para la solución. Entonces, vinculado a lo que decía Daniel, se pueden abordar muchas situaciones desde el punto de vista cualitativo, discutiendo el proceso de transferencia de transformación de energía, y una posibilidad puede ser reducir una ecuación y después transformar un problema cuantitativo o no. Acá, no cargué el video, ahora después se los muestro, pero acá tengo un ejemplo en el cual no arreglé esto, acá hay una persona que agarraba una flecha y con una pelota, que tenía enganchada y tiraba la pelota con la flecha y caía en una tienda de ahora les muestro el video. Pero acá hay un ejemplo de un ejercicio que tenemos repartido, que es cualitativo. Acá no lo arreglé, porque pero el ejemplo era, por ejemplo, para la redundancia. Toma como sistema el arco, la tierra, la flecha y el aire, considera especial rozamiento y tiene que hacer otro con otro sistema. Acá puse el mismo, pero sería con otro sistema y volver a hacer el dibujo. Entonces, la idea es empezar a convencer a los estudiantes con diferentes situaciones que empiezan a entender cómo pueden cualitativamente comprender los procesos de transformación y de transferencia, y a partir de ahí después, si yo quiero pasar de ahí a una situación, un escenario cuantitativo, lo puedo hacer. Pero lo primero es entender los procesos que se dan de transferencia y transformación. ¿En qué momento del curso entra esto? Yo eso lo daba O después del de... tema de energía. ¿Qué? O del tema de energía. No, bueno, después de enunciar el principio de la energía y ver los diferentes términos, ahí lo entiendo. Sin definir cómo calculo cada, No, después de haber definido cómo calculo cada uno, pero se podría hacer antes igual. O sea, si uno tiene la idea cualitativa de que la energía cinética depende solamente de la velocidad, siempre cuadrado, no importa. Lo que importa es el énfasis en la transferencia y la transformación. Y cuanto más situaciones de la vida real yo ponga, más productivo y más opciones tengo cosas para trabajar y para discutir. Entonces, lo que vamos a hacer, yo les recomiendo que lo lean el artículo, por ejemplo, que estamos poniendo la traducción, vale la pena leerla. Sí, además, capaz que un comentario chiquito. El tema de las múltiples representaciones de un problema es una especie de... Si los estudiantes pueden navegar entre esas representaciones, es como que también puedan navegar entre ellas, es un indicador de la comprensión conceptual. Más allá de que los diagramas, ¿te animas a poner de nuevo los diagramas? Yo creo que ayudan mucho. Mi experiencia, yo coincido con Álvaro, mi experiencia personal en donde, digamos, le planteo a los alumnos, antes de plantear la ecuación de la energía, digamos, como una cosa matemática, estudiar, en algunas situaciones por lo menos, una representación con el diagrama de barras, eso, como decía Álvaro, es un puente para llegar allí, pero también el hecho de que ellos puedan, incluso capaz que para algunos puede ser incluso más sencillo una cosa que otra, pero si pueden navegar razonablemente bien en esas representaciones, en una representación en palabras, en una representación pictórica, en una representación de diagramas de barra, en una representación de ecuación matemática del principio, eso es también una forma de cuantificar qué tan han entendido conceptualmente la cuestión. Complementando lo que decía Daniel, el autor de este artículo... Bueno, ahí hay ejemplos, ¿no? Digo, en ese artículo, ¿no? Presenta también otro tipo de problemas que se pueden explotar y hacer con estas situaciones, que es... piensen, por ejemplo, en la cinemática. Uno en cinemática pone dos tipos de problemas. Problemas en los cuales tienen que hacer cuenta con las ecuaciones, o problemas en los cuales tengo las gráficas y tengo que calcular cosas. Bueno, Manfredini lo que dice es, esa idea se puede extender a otros tipos de problemas, por ejemplo en dinámica, en el cual yo les escribo la ecuación final de un proceso, fuerza neta igual aceleración igual tal cosa, y ellos tienen que imaginarse un problema que les llevaría a esa ecuación, y escribirlo y desarrollarlo. O, por ejemplo, poner una situación en la cual le doy el diagrama de bloques o la ecuación y les pido que ellos construyan o se imaginen qué tipo de operación tiene que hacer y qué sistema tengo que elegir en esa situación para obtener resolver tal problema. Eso hace que yo tenga un número infinito de problemas para agregar en la batería de cosas. Y es pensar en cualquier problema de lo que hago, llegar a la solución final y decirle al estudiante, dar la solución final, construir el problema o pensar qué tipo de situación me lleva al escenario. Entonces,
Le voy a mostrar la cocina de lo que vamos a hacer ahora y ya después queda 3 o 4 diapositivas para terminar el servicio este. Entonces la idea es la siguiente. Te voy a presentar un problema que se podría haber puesto en un examen de quinto año. Dice, un obrero que se encuentra en el techo de una azotea a unos 0 metros de altura respecto del piso, antes que me digan algo, no se muestran ahí, pero se tienen las medidas de seguridad adecuadas. Sube del reposo un balde, porque ya veo hacer un universo. Sube del reposo un balde de 4 kilogramos dentro de una cuadra. ¿Está? No está cara el balde. Un compañero fanático de la física lo mismo subiendo el balde y determinó con el tracker su velocidad cuando estaba a 0,60 metros del piso, encontrando que valía 0,24 metros. Un típico problema que se podría presentar podría ser: determina el trabajo realizado por el obrero al trasladar el balde desde el piso hasta los 0,60 metros de altura. Están todos los datos, se puede resolver, es un problema que se centra en los renglones. Entonces lo que le vamos a plantear es lo siguiente. Y acá por suerte ya estamos bien de tiempo, ya estamos bien terminando, son 11 y 20, capaz que pausás ahí. Sí. La idea es que... Listo. Bueno, miren, acá tengo otro ejemplo, otro ejemplo que escribimos de posibles letras, que se tome como sistema el balde de la Tierra, indique para ello el sistema de las transformaciones y transferencia de energía, y también el trabajo de las fuerzas externas. Lo que se podría preguntar: elijan un sistema que mantenga la energía constante. Para el sistema elegido indique las transformaciones que se producen y también la variación de la interna del bolero, variación química. Era esperable el signo de la variación de la interna, que era le va a dar, tiene que dar negativa. Y comparar el resultado obtenido este con el de la parte anterior, para identificar cosas y comparar. O sea, se abre la puerta de plantear una cantidad muy grande de escenarios. Por ejemplo, partimos que estás en el BI trabajando. ¿Estás trabajando en el BI, no? No. Parte del bachillerato internacional, pero no el diploma, en el PAI, que es el programa de intermedio. Pero sí, comparte filosofía. Bueno, el bachillerato internacional, el enfoque que tiene su energía básicamente también está alineado con este, que es lo que lentamente se está empezando a tratar de expandir y de hacerse en una parte del mundo. Bueno, entonces, vamos a hacer un poquito más ya terminando, quedan 3 diapositivas. ¿Se imagina? Bien. Grabar. ¿Qué? Grabar. Sí, no salga. La segunda empresa, pero... ¿Pero cómo grabamos solamente la parte que habla bachina? Sí. No. Me parece perfecto. La parte seria. ¿Qué sería si no hubieras estado acá, no? Que hubiéramos hecho. Bueno, vamos a hacer una parte. habrán tenido Falta de respeto. No grabaron nada, ¿no? No grabamos. Y no había encontrado campo, pero ahora capaz que puedo encontrar. Bueno. El enfoque global, digo, básicamente lo que quisiéramos ahora, y como cerrando esta charla, y esta partecita, es básicamente una especie de publicidad de uno de los artículos de Jewett que se dedica especialmente a hablar sobre lo que se llama el enfoque global, que es un poco presentar, digamos así, las ideas principales de esta forma de enfocar el tratamiento de la energía y algunas justificaciones. ¿Tá? Por ejemplo, en ese artículo que intentamos traducir, repito, aquellos que lo dijimos más temprano, pero aquellos que lean fluidamente inglés, por favor lean el artículo en inglés, porque las traducciones nuestras tienen limitaciones. Pero básicamente lo que hace en ese artículo número 4 el autor es plantear el principio de la energía, plantear el principio qué condiciones tienen que darse para llegar al teorema del trabajo de la energía cinética, qué condiciones tienen que darse para llegar al primer principio de la termodinámica, y de manera de mostrar que esa idea puede, digamos, usarse como idea madre para utilizar en diferentes áreas dependiendo de las condiciones, los límites de validez en cada una de esas situaciones. Y luego el artículo muestra ejemplos como aterrizando situaciones, algunas que son, digamos, muy elementales, como la pelotita cayendo, pero otras que son bastante interesantes. Por ejemplo, el martes justo estábamos charlando, no me acuerdo con quién, sobre el efecto fotoeléctrico,
y ciertos cuidados que tiene para la definición del sistema cuando va a trabajar con el enfoque de la energía del efecto fotoeléctrico y cómo naturalmente puede obtener esa impresión y a donde además quedan claras algunas aproximaciones que uno hace habitualmente sin explicitarla, digamos, cuando trabaja con el efecto fotoeléctrico, como por ejemplo no considera la energía cinética aleatoria de la red para resolver ese problema. La supone esencial. Pero quiero decir, hay el planteo general, algunas digamos, deducciones que llevan a la energía cinética, a las condiciones bajo las cuales se mantiene constante la energía mecánica de un sistema, el principio de la termodinámica, y después ejemplos de aplicación, algunos muy elementales y otros que suben un poquito el nivel, así que básicamente la recomendación de la ley. Y dos o tres cosas más que son argumentos, digamos así, para que intentan fundamentar por qué este enfoque puede tener conveniencia. Y uno de ellos es esa idea de que si uno parte del principio de la energía para resolver problemas variados, que incluyen, que habitualmente resolvemos en nuestro curso de física, pero también cosas de la vida cotidiana, digamos, tenemos una idea, no tenemos que pensar cuál aplica en este caso, ¿no? Eso puede generar confusión a veces en los estudiantes, y entonces la tesis es que una afirmación puede favorecer aspectos conceptuales de comprensión en los estudiantes. Otra cuestión que tiene que ver con cosas que ya hemos conversado, por ejemplo, lo que decíamos más temprano en el curso de ciencias físicas. Todos sabemos que allí trabajamos de manera no conjunta, pero profesores de química, profesores de física, ¿tá? Y es la idea de que digamos, el tema de la energía puede ser un punto de contacto entre disciplinas, porque es un concepto que aparece más allá de la física y de su enseñanza, ¿tá? Permite el trabajo interdisciplinario, ¿tá? Y el hacer ese trabajo de contacto entre, por ejemplo, pasando con el colega de química en el curso tercero, ¿no? Yo no sé si yo estuve escuchando el programa de química del curso tercero, no sé si tiene muchos puntos de contacto. No encontré que se hablara explícitamente sobre energía, ¿no? Pero quiero decir, permite eso y el trabajar de manera coordinada con colegas, también con nuestros colegas, ¿no? Es una misma institución, pero con colegas de otras disciplinas, puede también habilitar a que tengamos una forma, digamos, con muchos puntos de contacto. No sé si va a ser unívoca, porque a veces no es tan sencillo lograrlo. Por ejemplo, yo pensaba, la palabra sistema, hoy le dimos, digamos, la usamos una cantidad enorme de veces con un cierto significado. Entonces, si yo voy a un curso de quinto año, no sé bien cuál es el programa de quinto de biología ahora, pero la palabra sistema en el curso de biología tiene un significado que no sé si se puede enlazar con ¿no? Entonces, pero por lo menos tener el cuidado de que cuando uno va a una clase menciona la palabra sistema, capaz, no tiene el tema de la policemia, digamos, ¿no? Tiene el mismo significado que le van a dar en un curso de quinta de biología en el que estudian anatomía y fisiología humana, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero digamos, la idea ahí es ir un poco más allá de la física si fuera posible, porque el tema de la energía está presente en otras disciplinas. Bueno, el tema de la explicación de lo cotidiano básicamente tiene que ver con la idea de acercar, digamos, las ideas a cosas que están con los estudiantes y que pueden favorecer el acercamiento de los estudiantes a los contenidos que nosotros queremos trabajar, ¿no? Una especie de gancho, o sea, si el principio de la energía permite explicar algo que yo hago todos los días, capaz que lo incorporo mejor que si empiezo pensando en estudiar el problema un poco más abstracto de un objeto como una partícula que está unido a un resorte liviano, ¿no? Ni originalmente a un soporte, ¿no? Y lo último que en realidad no está directamente en ese artículo, sino como ya la mencioné antes, el autor dedica un fascículo especial al tema del lenguaje. Yo, por ejemplo, creo que hay algunas cosas que son excesivas en términos de la rigurosidad, por lo que les voy a comentar ahora. A mí me parece que cuando uno se pone muy exactivo con el tema del lenguaje,
puede llegar a tener problemas de comunicación con los estudiantes. O sea, si uno, o sea, no estoy hablando de no ser riguroso, pero intentar buscar un equilibrio entre ese rigor, ¿no? Ese buscar darle el significado que queremos a los términos, ¿sí? Pero un lenguaje excesivamente riguroso para estudiantes de enseñanza media, quizás para la media de los estudiantes de enseñanza media, podría llegar a decir, no, este está hablando de cosas que no entiendo nada. Pues hay que buscar, me parece a mí, porque se trata de enseñar y aprender, un equilibrio. Y después aparecen en ese artículo particularmente que habla del lenguaje, cosas que son, digamos, preocupaciones del autor en este sentido. Él dice que nuestros estudiantes emulan, imitan la terminología que nosotros utilizamos. Entonces, si nosotros no somos medianamente rigurosos con la terminología, nuestros estudiantes seguramente tampoco lo van a hacer, y eso puede llegar a desfavorecer o entorpecer el entendimiento conceptual. ¿Tá? Hay ejemplos allí, algunos que son muy conocidos, por ejemplo el tema de los significados de la palabra calor, las ideas previas con las que llegan los estudiantes al curso de física o de química, sobre eso, pero también después hay terminología que nosotros usamos y que él cuestiona, algunas que por ejemplo provienen de un vocabulario técnico, por ejemplo la palabra disipación de energía, él dice que puede ser inadecuada porque puede llevar a la idea de que la energía se pierde, por ejemplo, ¿no? Y en realidad lo que está pasando ahí es que la energía, dependiendo de cómo definas un sistema, la disipación, hablando de, por ejemplo, del resistor, conectado a una fuente eléctrica, dependiendo de cómo definas el sistema, la energía se estará transformando o se estará transfiriendo, ¿tá? Pero la palabra disipar, por ejemplo, no le resulta una palabra adecuada. Y ejemplos de ese tipo, hay unos cuantos en un fascículo que está dedicado precisamente a esa preocupación del autor. Muy bien, ya lo largamos. 5 minutos. O sea, me porque va a quedar mala porque está firmado. Bueno, firma para este lado. Igual está bueno aclarar que vinimos por nuestros propios medios, ¿no? No, bueno, obligados. pero uno viene por sus propios medios, también se va por sus propios medios. Bueno, entonces, queremos terminar con dos comentarios. Hay una cuestión aquí que hemos estado trabajando con Daniel y con Arturo Martín y con Jairo sobre actitudes, si querés, de la ciencia de aprendizaje, que tiene que ver con esta cuestión del enfoque global ahora. En la investigación en enseñanza de la física hay un montón de test que se utilizan para investigar, indagar sobre ideas previas, etcétera, etcétera. Pero hay otra área que es menos conocida, que tiene que ver con indagar sobre lo que se conoce como currículum oculto, que tiene que ver con formas que tiene de pensar el estudiante sobre la manera de que aprende física, el rol que tiene la física, qué tiene que hacer alguien para aprender, cómo se resuelven los problemas, etcétera, etcétera, y cómo ese tipo de cosas pueden afectar el aprendizaje de los estudiantes. Y en ese sentido hay dos tests que son muy conocidos, después pueden googlearlos, buscarlos en los artículos, pero los tests tienen la siguiente particularidad. Son tests que se conocen como test de Likert, que tienen una serie de frases, y le ponen la frase al estudiante y el alumno tiene que decir si está completamente de acuerdo, neutral o en desacuerdo. Esas frases, antes de eso, se las plantearon a especialistas, y los especialistas dicen si están de acuerdo o no. Entonces después lo que se hace es, se puntúan esos tests de la siguiente manera, se compara la respuesta que dio el estudiante con la que daría un experto para ver si su visión que tiene sobre ciencia, sobre aprender física, etcétera, coincide o no con un experto. Entonces voy a dar dos ejemplos de frases. Una, por ejemplo, el conocimiento de física consiste en muchos temas desconectados. Y el alumno tiene que decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Otra, cuando resuelvo un problema de física, busco una ecuación que utiliza las variables dadas en el problema y sustituyo los valores. Entonces, cosas que se han encontrado, ¿qué se hace usualmente en investigación? Se pone este tipo de test al principio del curso y se pone al final. Todas las investigaciones que se han hecho son bastante contundentes respecto al hecho que en los cursos de física tradicionales en general empeoran las actitudes y las creencias de los alumnos después de pasar por un curso de física. Por ejemplo, después de que pasan por un curso de física, la gran mayoría de los alumnos creen que es mucho más importante el aprendizaje memorístico sobre el aprendizaje intelectual. La gran mayoría aumenta el número de estudiantes que creen que es mucho más importante memorizar una ecuación o que el método para resolver el problema es buscar la ecuación que me falta y poner resultados. ¿Y esto por qué es parte de lo que se conoce como currículum oculto? Porque nuestras actitudes y las formas en las cuales nosotros presentamos cosas llevan a muchas veces a que el alumno tenga ciertas ideas de lo que significa aprender. Por ejemplo, si yo voy a enseñar cinemática y cuando voy a enseñar cinemática escribo 3 ecuaciones y después hago un cuadro de doble entrada y les digo, esta ecuación es para cuando no tengo el lanzamiento, para cuando no tengo la versión final.
esta para cuando tengo tal cosa, y le digo, bueno, vamos a resolver tal problema, fíjense cuál ecuación me falta, estoy implícitamente diciéndole lo que significa aprender física. Cuando yo enseño los temas, diferentes temas, y no presento una estructura jerárquica, pasa muchas veces que los alumnos tienden a querer este tipo de clases. Y muchas veces ocurren por cuestiones nuestras. Hay cuestiones de género, por ejemplo, que muchas veces hay profesores que tienden a menospreciar personas por sus características y creen que esa persona no puede aprender física. O una idea popular, que por ejemplo la física es solamente para genios y es una cosa que es muy difícil. Entonces, el alumno que tiene esa idea, en general, tiene peores resultados aunque tenga la capacidad para poder aprender. Entonces, se ha estudiado que hay correlaciones positivas, hay una correlación matemática entre los resultados en estos test y cómo le va al estudiante al fin de año. Entonces, por eso es importante muchas veces tener cuidado con el tipo de acciones que uno hace que a veces tienen resultados con los estudiantes. Y yendo para el caso de la energía, justo para atrás. Nuestros alumnos, en general, se van mucho con esta idea de que el conocimiento de física consiste en un sistema desconectado. Muchas investigaciones que se han hecho sobre estudiantes expertos, estudiantes novatos, demuestran lo siguiente. Un tipo de investigación que se hace es darle a los alumnos problemas de distinto tipo y le dan cartas después. Una carta que tiene resorte, otra que dice plano inclinado, otra que dice conservación de la energía, conservación de la cantidad de movimiento. Y los alumnos en esas investigaciones lo que les pide es que se fijen qué cartas reflejan las características del problema. Los estudiantes que son novatos, lo que se llama en literatura novatos, en general clasifican los problemas entre problemas de plano inclinado, problemas de resorte, problemas de bloques. Quienes tienen un aprendizaje más profundo los clasifican entre problemas de la ley de Newton o problemas de conservación de la energía. Ese tipo de cosas es que esperamos nosotros. Un alumno novato, entre comillas, considera a la ecuación fuerza razonamiento igual número normal que tiene la misma estructura jerárquica que fuerza neta igual masa por aceleración y la misma estructura jerárquica que velocidad final igual velocidad inicial más aporte. Uno espera otro tipo de cosas, que reconozca que tiene esa estructura de la física. Y con eso tiene que ver el hecho de garantizar el principio de la energía y verlo como una parte fundamental en la construcción de la física. Para finalizar, queríamos terminar hablando un poquito sobre el enfoque basado en los sistemas con recursos de física y la idea es que linkeen algunas cosas que estuvimos conversando. La idea de definir el sistema, pero estoy hablando yo cuando daba quinto lo hacía de forma, cuando daba aquí un momento antes de meterme con este enfoque lo hacía de forma bastante desprolija, pero lo hacía por lo menos, cuando hablaba de cantidad de momento decía, bueno, hablaba del sistema, hablaba un poquito de fuerzas internas, esto no le daba mucha bola, pero lo hacía. El hecho es que cuando uno va a dar conservación de cantidad de movimiento, trabaja con esta ecuación, impulso externo igual a variación de cantidad de movimiento, tiene que definir concretamente el sistema, y ahí uno habla de las fuerzas internas y las externas. O suelen ahora, pero cuando uno lo trabajaba de esa manera, cuando iba a la tema de energía, el enfoque era completamente diferente. Si ahora seguimos el principio de la energía, y para simplificar, me saco arriba el calor, que lo puedo agregar, lo que tengo es una misma estructura en la cual tengo que definir el sistema, tengo las fuerzas externas, tengo las fuerzas internas, es decir, una ecuación con las mismas características, por lo tanto puedo hablar del sistema, fuerzas externas e internas para energía y para cantidad de movimiento. Pero no solamente ahí, yo puedo planificar el curso y meter la cuestión del sistema para, por ejemplo, estudiar cuestiones de dinámica. Les voy a contar un poco este dibujo. Yo puse una foto que saqué a un instituto de una estudiante. No se nota muy bien, pero acá seguro que hay una mano y hay un muñequito. Entonces, hay muchos artículos que sugieren introducir la idea de sistema y ambiente ya para representar las fuerzas dinámicas. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es el siguiente. Uno delimita el sistema, en este caso el sistema es el muñeco, y en el ambiente escribe todas aquellas cosas con las cuales pueda estar en contacto el objeto. Por ejemplo, persona, tierra, aire. Bueno, en este caso la tierra no, pero uno en este momento en el curso de quinto clasifica fuerzas de contacto y fuerzas de acción a distancia. Fuerzas de acción a distancia. Pero la tierra y todo lo demás en contacto. Entonces lo que uno hace es un chequeo. Es decir, todas las fuerzas que yo ven acá, por ejemplo, el sistema es el muñeco, ambiente, persona, tierra y aire. Y lo que hace uno es un control de chequeo de las fuerzas y chequear que todas las fuerzas que yo tengo que dibujar tienen que provenir del ambiente. Si no provienen del ambiente, estoy utilizando mal las fuerzas. Si me está faltando una o estoy agregando nueve. Y además, esto jerarquiza la idea de describir concretamente y explicitar las suposiciones. Por ejemplo, en este caso este era un escrito
que yo había filmado, había agarrado un muñeco de Einstein y lo subí y lo bajé con el tracker, y era parte de un parcial. Entonces, ella tiene que, por ejemplo, suponer que la expresión del rozamiento, y eso tiene que estar explícito. Pero está explícito porque reconoce que el aire puede ejercer una fuerza, pero cuando hago el chequeo no lo tomo en cuenta, entonces lo pongo. ¿No? Entonces, yo puedo ya desde dinámica meter la idea de sistema y ambiente, y después ya trasladarla al impulso y cantidad de movimiento y después trasladarla a la energía. Así que, con esto, bueno, acá hay un artículo que les recomiendo que la es que va, dice algo así como aprendiendo a pensar como físico y habla un poco sobre estas cosas. Esto, si diéramos un curso de física 1, también tiene la misma estructura, la conservación de la cantidad molecular. Es la misma estructura. Torque neto igual variación de la cantidad molecular. Porque está externo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Le queremos agradecer a Antes de que vayas a poner la... vamos a compartir ahora un código, gracias, un código QR en donde ustedes van a poder allí acceder a un formulario con el cual van a poder hacerse de una constancia, si es que quieren, de haber estado acá. Pero además, quisiéramos agradecer a las instituciones que han apoyado esta charla, que son la Inspección de Física, que hoy está representada por la profesora Pedreira acá, que además la autoría de la carátula de esta presentación es de la profesora Pedreira, y a la Asociación de Profesores de Física del Uruguay. Y además quisiéramos pedirle, Silvia está ahora, no sé si mandando o va a mandar en algún momento, un formulario, ¿cómo? De evaluación de tasas. Exactamente, para que ustedes le vamos a pedir que tengan la amabilidad de completar. ¿Paraste la...? No, no pare.